Suscríbete a La Panterita. Es del 8%. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, en @AsunciónMuni, en Twitter y TikTok, y @MuniAsu en Instagram. O para cuando el fútbol con amigos y la fiebre se ven, Cetamol es Paracetamol 500. Para el dengue, para la fiebre, para el dolor de cabeza. Para los que más cuidamos, Cetamol 500 polvo efervescente. Es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias. Fecha 3 de la apertura. El decano busca configurar su propuesta 2024 ante una academia necesitada por despegar. Este sábado, fecha 3, 20:50 horas. Olimpia versus Nacional. Relatos de Arturo Máximo Rubín. Comentarios de Carlos Alberto Quise y la participación de Víctor Villalba. Cada jugada de la Copa de Primera se disfruta con más intensidad por Fútbol a lo Grande y Monumental 1080. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Conexión total con Personal Flow. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Carga Grid 95 de Petrobras. La nafta completa. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. Shorty Beef. Carne 100% chaqueña. Samsung. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. William, vení un ratito, pasale por mi coqueta calaña. ¿Cómo está, Arturo? Un gusto. Estamos con los compañeros, perdón si no le presento el saludo, pero William, esto ya pasó con Ulises Mereles tiempo atrás. ¿Qué propuesta hace la concejala de Luque, William? Sí, una concejala liberal de la ciudad de Luque, Francisca Franco, el martes va a presentar una minuta. Es un proyecto para declarar persona no grata al señor Blas Romero y también declarar persona no grata a Juan Gabriel Benítez por la actuación de ambos en el partido Libertad versus Sportivo Luqueño. Ella presenta y la Junta tiene que aprobar. Por supuesto, esto presenta el martes, va a tener mesa de entrada y allí en la sesión se va a tratar y allí veremos si se aprueba o no. Puede ser... Hay un antecedente con Ulises Mereles, ¿verdad que lo quiso? Sí, creo que no estoy seguro, pero creo que sí era Ulises. En Luque. Hace años, ¿no? Si la señora no quiere hablar, Francisca. No va a tener problema en hablar. ¿Y por qué no le llamamos a Francisca? Perfecto. ¿Vos tenés su número? Tengo su número. ¿No permitís hablar con Sí, ella? señor. Porque, no sé, que es jodido el tema, perdón por el término. Ahora, los efectos, ¿cuáles serían? Y mira si le designan. Y yo te declaro que no te quiero. Y vos venís a mi casa cuando no te quiero. No podés medir la reacción de la gente. Claro, como dice Carlos, no sabe. Hay que ver cómo está hoy la reglamentación APF, FIFA, ante este tipo de medidas. Porque no es pues deportiva. Es por eso. Hay que ver no, por lo que ocurrió le declaran persona no grata. Sí, en una cancha, es decir, en el fútbol. En el fútbol. Y la Junta o el municipio no tiene nada que ver. La Junta Municipal, Carlos. Si la Junta aprueba, ¿qué pasa? Y va a ser declarado que no hay medida, que no su presencia en la ciudad de Luque no es bienvenida. Ese es el fundamento, el argumento. A partir de allí, perdón, profe, sí. Es importante la actuación de la APF porque finalmente ellos designan. Entonces, si hay ya una resolución de la Junta Municipal diciendo estos dos señores no son bienvenidos a la ciudad. Es como desafiarle al pueblo. Pero claro, entonces la APF tiene que medir eso. La Junta representa al pueblo. Por supuesto. La Junta representa a la ciudad. Por supuesto, señor. Y si vos sos miembro de la Junta, si yo hago una minuta y te digo, propongo que Romero y que Benítez sean declarados personas no gratas y vamos los votos, ¿vos qué haces? Pues yo no soy de... No. De Luque. No. ¿Qué es lo que me miran? El tema es sensible. Pero por supuesto. Terrible. Más allá de lo que se crea como informaciones. Porque va a presentar el martes, ¿vio? El martes a las 9 sesiona la Junta Municipal.
¿Vos qué haces? Y a mí me parece que no tiene nada que ver persona no grata grata con el abogado. fútbol. No, señor. ¿Y vos no querés hablar, niño? Y yo coincido con Víctor. ¿Qué? Se está mezclando todo, Podés no sacar tiene comunicado nada como que ver. institución. Por eso le dije, pero debería meter la parte yo puedo política. presentar, niño, discúlpame, como concejal. Es una medida popular para quedar bien con la gente y no me parece bien. Preocupate Esto de podría arreglar llevar los a un baches hecho de de tu violencia. ciudad, de esto, de aquello, Y si, no del si tema esta deportivo minuta no tiene nada aprobada que por ver. los otros miembros, ¿qué hace? Claro, queda vigente. Por y eso digo, podría... vos como miembro de la Junta puedes decir, espera un ratito, no presentemos ni a esto porque hasta Bien. puede tener otras consecuencias Claro. mucho más graves en otro estadio. Porque si en Luque y ocurre que ese árbitro va y pita en cancha de Cerro y va a la hinchada de Luqueño, no sé si me entienden. Sí. Estoy viendo el caso de Ulises Mereles, por ejemplo. Él hace 10 años exactamente fue declarado persona no grata. Y tuvo igual varios partidos, o sea, en los últimos 10 años dirigió varias veces a Luqueño, en Luque como árbitro principal, como VAR. Es cierto, pasó muchísimo tiempo porque en mayo del 2014 fue, no es tan fresco como ahora, o sea, ahora seguramente un tiempo va a estar en boca de todo y después va a ir pasando eso de la persona no grata. Tenemos que hablarle no, pero primero tiene que aprobarse, William. Primero tiene que Claro, aprobarse. eso se trata en la Junta. Y si la se Junta aprueba. dice, no, es correcto, no dejemos... Se archiva. Gracias, William, muy amable. Dale, señor. Disculpanos, Hay muy que, amable. hay que ver también qué dice la APF. Es un tema delicado. No que le va a dice- sancionar lo que no sigue que aprueba. Sí, No, es una cosa no. municipal. Sí, pero le pueden advertir lo que... ¿Vos sabés cuando la gente que no es del fútbol se mete en el fútbol? ¿Cuál es Llamarle la a Dani reacción? Rodríguez, Gerardo, si puede hablar sobre el tema, si él sabe de esto. Porque sabe. Infanto ya sabe. Todo Luque ya sabe. Todo lo que ya sabe. Vos sabés la ironía. El día que a Santibáñez le tiraron rosas, ¿vos sabías? No, ¿Cómo lo que uno va a saber? es que yo escuché tu relato. Hay cosas, niño Carlos, que yo no entiendo tu vida, ni mi vida, futbolística, periodística. ¿Por qué? Y vos no sabés la historia de Santibáñez. ¿Él de dónde es? Chileno. ¿De qué ciudad? Ah, no. Lo único que sé es que es lo que decía por mí. ¿Qué decía vos? Que quería un jugador como yo porque juego al filo del reglamento, que uso muy bien el reglamento a mi favor. ¿Y cómo no sabes lo que le hicieron? Él era el técnico de Chile cuando le ganamos la final. Sí, yo sé. ¿Y por qué no? Y después contá más. Y eso es lo que me acuerdo. Y que tenía mi peso. Mi peso hoy tenía él en aquel Y el parlanchín se le decía. Un fenómeno era. Y hablaba, no mal tipo. Tenía la calle, Pero tenía calle, le tenía dice, calle. estoy viejo, veo la araña. No, señor. Tenía calle. Esta es una anécdota de vida. No le estoy sugiriendo, Luqueño. Pero en aquella época los técnicos eran así, Santibáñez, Echamendi, Esperate, voy a Chema. contar. Le dice, escúchame, huevón, pues. Le dice el tío a la tía. ¿Qué pasa, huevona, güey? Huevona, pues, dice, o huevón Sí. nomás. ¿Qué tal si viene con nosotros a nuestro pueblo Santibáñez, güey? Calama o Rancagua, fíjate en la po. Y le dice, sí, ya ganó todo, huevón, pues. Lo que no creo que le puede hacer a nosotros los abuelos que venga a regalarle a nuestro nieto. ¿Me están entendiendo? Sí. Y que venga acá a Calama o... ahí, Rancagua. uno de Rancagua, uno club, y que nos regale pues la satisfacción de dirigir. Sí, ya ganó todo, al Mundial con Chile. Vamos a llamarle, pero ¿de dónde es? Después de Chile dirigió O'Higgins, No, Rancagua. Rancagua. No, pero antes. Antes de la... No, él se fue después, pero él se fue. La historia es esta. ¿En qué momento va a Universidad Católica la idea de Miguel María Michel Agnoli? ¿En qué año? Miguel fue 81, 80, 81. Después del Mundial. Después del 82. ¿Sí? ¿O antes? Antes se fue Santibáñez dirigió Universidad Católica 81, Miguel fue 82. 83. 83. ¿Cuándo fue el Mundial? 82. Brillante. Va primero a la Católica. Sí. Y le lleva a Miguel María Michel Agnoli. Él, después del título, después del Mundial, va a la Universidad Católica. Pero él le dijo una promesa, cuenta la historia, a sus parientes. Después del Mundial voy a dirigir, ¿de dónde? ¿Le Calama dónde? Calama es Cobreloa. No, pero Rancagua. Rancagua O'Higgins. Rancagua. Iba a dirigir Rancagua o Calama. ¿Él dónde nació? Él nació en Antofagasta. Entonces, un club de Antofagasta, ahí iba. ¿Qué club es? Antofagasta. Muy bien, él iba a dirigir, entonces le decimos que venga a dirigir Antofagasta, güey. Porque él es acá del pueblo. Güey. Le dice, ¿qué es lo que me mira? Tu chileno perfecto. Y entonces le dice los abuelos, vamos a llamarle a su papá, güey, que venga.
Pero ¿sabes cómo es tu nuera? Le dice, ese es el problema de nuestra nuera, no es el problema de nuestro hijo. Ya el abuelo se mezcló toda la cosa familiar. No, pues si no le dice nuestra nuera, pues le va a convencer. Y ahí comenzó ya el problema familiar. No hay problema de decisiones familiares. No le metan a nuestra nuera, pues le dice el... ¿Qué es lo que te reí, Carlos? Sí, es historia verídica. No, me encanta tu relato. ¿Qué quieres que te diga? Y entonces le dice, pues, huevón... Me siento un placer escuchar. Vamos a llamarle, pues. Y vos le vas a llamar a la nuera. Y ella tiene más política para hablar, porque vos sabés cómo es nuestro hijo. Te estoy inventando, vio. No, para nada. Y a lo mejor no le interesa un pito lo que voy a contar. Estamos mirando. Pero mira, es otra cosa. Preguntarle a la audiencia si quiere, si ya conoce. Niño me mira con cara fea. Va a decir, jugó Cerro, goleó, Iturbe. Yo voy a hablar en chileno. Y le dice, que es terrible esta historia. Terrible. No, porque Luque puede hacer lo mismo. No quiero ser culpable. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Le dice, no, pero esto es otra cosa, este Luque es otro tema, no tiene nada que ver. Y le dice, necesito, le dice Palachín, tu amigo, el técnico. Santibáñez. Necesito 4 jugadores, pues. Necesito un medio campo, pues, un delantero, uno si queremos cumplir a Antofagasta. Pues. Se reúnen todos y ven 4 jugadores para contratar. Un club modesto, Antofagasta. Y contratan. Cuando lo van a presentar, aparece Universidad de Chile, Católica. Y le dice, señor, y el pueblo enloqueció. Sacaron pancarta. Ese fue Pasacalle. Gracias a los abuelos y los padres del Santibáñez, bien al pueblo. Estaban por hacer una música que se llama Bien al Pueblo. Una locura de la gran puta. Le iban a pedir a los tradicionales cantantes chilenos que componen el tema, entre ellos los idiomas, todos los monstruos de Chile. Voy a llamar a las 4. Gloria Benavides, que estaba con Francisco, le hacen saber a Gloria Benavides, la que canta Una Gotita. ¿Sabes quién es Gloria Benavides? Sí. ¿Quién es? El conductor. Gloria Benavides, una cantante. Y que está con Pancho, con Francisco. Don Francisco. Ella es Gloria Benavides. Cantaba Una Gotita. Térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Cel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Cel, precios bajos, calidad superior. Ahora yo me pongo en la mesa de cosas que me putean los perros si quieren. 0971-10-80-10. Y no hablo más del tema y se quedan con las ganas. Es una historia verídica y si los oyentes no quieren tener una cultura de la vida, ya el problema de la audiencia. No, ¿entendiste, Araña? Sí, señor. No es mi problema. ¿Qué número tiene WhatsApp? Cambiamos de tema. 0971-10-80-10. Vamos a ver si Cerro qué va a hacer, si qué va a hacer Olimpia, si qué va a hacer con Molina, que se va a Defensa y Justicia. Y si quieren el WhatsApp putearme. Pero no voy a hablar más del tema si no quieren. Arturo, no importa pero lo que el Cerro ganó ayer. Y por eso, pues, acá estamos. Pone qué número tiene tu WhatsApp ahí, 0971-10-80-10. Che, Arturo. ¿Cómo me va a tratar, che? ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Comandante, está muy buena tu historia, huevo. Yo creo que tiene que seguir con la historia, huevo. Che, Arturo. ¿Cómo, pío, che? 30% de descuento con todas las tarjetas de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Hoy para tipo. Acuérdense que 2 de mayo ganó, Y vamos a hablar. Y uno le dieron ese porcentaje. Pancho López le dio, Francisco le dio. Ponen por tu WhatsApp ahí. Denita. Edgar, ¿vos le diste 2 de 2? Muchachos, seamos respetuosos. Arturo ya es leca. Digámosle, señor Che Arturo. ¡Qué boludo! Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Buenas tardes, huevón. ¿Cómo estás, huevón? Tu cabeza también parece un huevón. ¿Qué programa en jodas? Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Comandante, ¿puedes averiguar si la municipalidad tiene cierta injerencia en el club? Porque venían poniendo el escudo municipal en la camiseta de Luqueño. Por eso a lo mejor se sienten con esas
atribuciones. Auspicio municipal, Bueno, niño. sí, tiene un logo, creo que en el brazo. Municipalidad de... Bueno, Arturito, escribina un libro, te va a dejarle un legado a tus oyentes. yo no leo el violino. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Compra Shell Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código QR en los puntos de venta y ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes, premia tu fidelidad. Arturo, estamos aburridos de todos tus problemas. Contá lo que pasó anoche y no lo que pasó anteriormente. Vos sos como Olimpia también, viví del pasado. Pero su marido le dice hablar nomás ya. Poner el comienzo y... El marido cómplice. Le activa veo. el WhatsApp. Y la señora me manda la mierda a mí. Esa señora me manda. Si no escuché mal es así. Así empieza. Arturo, estamos aburridos de todos tus problemas. Contá lo que pasó anoche y no lo que pasó anteriormente. Vos sos como Olimpia también, viví del pasado. ¿Por qué pío así, señora? Esa boquita, qué delicadita. Ahora- Y el marido cómplice. No, a Tener mí- los huevos vos, porque vos sos cómplice. A él le digo, tener los huevos. A mí me interesa el marido. ¿Por qué veo? Y le ordena a la mujer. ¿Y después? Y vos no vas a tu tanda, y vos callate araña. Tenemos más audio. Buen día, Arturito. Comprá pues la gaseosa ahí para el equipo. Cobrate ya tu pensión del mes. Adulto mayor. Ah, la puta, ponemos. Terminar la historia, entendí que... Yo no voy a contar más porque también los oyentes comandan. Finalmente se van a quedar con la gana. ¿Un euro? Dale, comandante, ya ayúdate una vez, mi otro, ya ayúdate una vez, mi historia. Aguyende, venga. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de ticos. Che, Arturo. ¿Cómo pioche? Asismen ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle y Bicentenario frente al Club Nacional con los servicios de atención médica, consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @SismedPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Sismed toda la vida. El escudo. Niño, compañero. Como auspiciante está ofendida la municipalidad. Y creería que sí, no, y más como el luqueño, pero que eso no para mí es una medida... No, está bien, pero no le va a poder evitar que lo hagan. Claro, no, lo puede hacer. Lo que yo sabía es que va la Junta Municipal a aprobar. Comandante, el tema es que nosotros los luqueños somos demasiado fanáticos y tenemos una identidad aparte por tener nuestro propio club en nuestra propia ciudad. Entonces yo apoyo lo que va a hacer esta concejala. Persona no grata, hablar Romero y el otro tilingo ese del bar. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, coches y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. En el último momento Cruz Azul quiere cambiar las condiciones de Juan Escobar a Toluca. No la estaría aceptando, puede trabarse. ¿Qué? Pucha, vengo en mi acastrapo, pegamos ópico, macanay, más que hacer cerro en baebe. Con ellos ahí te mi purumba. Va a tener mi burupio. Lavar cubierto. ¿Quién tiene que lavar? Yo tengo que lavar cubierto. No, la señora. Dante, comandante Arturo. Grande y que tiene señor Lucas, donde te veo, se van ustedes. Te todavía le falta cultura. Va que va Hay mucho tabú que le falta cultura, dice que vas a enducer la historia. Oyente vino. Este árbitro que nos cobró en la mano de Tacuara, seguramente fue alumno de tu árbitro que suele opinar ahí en tu programa. Telmo dice, mira mi querido Telmo, uno de los árbitros creo que vive en Luque, su seguridad va a ser el problema, como dice el niño. La Romero. O sea, gracias Telmo, muchísimas gracias. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parecea. Arturo, que hay avance de paraguayo, viene a Olimpia, Dani, Freddy Noguera. Viene. Comandante, si Cerro continúa así, no tiene rival en el fútbol paraguayo. Francisca Franco, ¿cómo está Francisca? Buen día. Buenos días, Arturo, y a toda la audiencia de tu radio. Bueno, Francisca, ¿qué minuta vas a presentar el martes en la municipalidad? Contanos, Francisca, nos decía William, otro compañero, y ya tenemos por Infanto en Luque. Contanos. Sí,
Sí, voy a presentar, o sea, hoy la nota se va a presentar y luego se va a tratar el martes. Es una vergüenza realmente la actuación de estos árbitros, porque no solamente le afecta al Deportivo Luqueño, sino a todo el fútbol paraguayo. Es de verdad indignante algo que se vio, y aparte que el pueblo luqueño lo siente. Entonces no va a ser la primera vez que se presenta en la Junta esta minuta, ¿verdad? Porque a Ulises, el árbitro también, Ulises Mereles, era que se le declaró persona no grata. ¿Y qué? ¿Vos consultaste? ¿Crees que podrá aprobarse en la Junta el martes? ¿Crees que está bien? ¿Que es una medida extrema? Contanos, hay uno de los árbitros que vive en Luque, peligrosísimo. Disculpame, Francisca, la intromisión, pero es difícil, dedicado el tema, muy delicado, ¿eh? No es para llamar a la violencia, sino que también para dejar precedente de que se tiene que trabajar bien. Entonces, sí, yo sería uno de los árbitros de Luqueño, más vergüenza todavía. Sí, la Junta siempre apoya las cosas que de verdad como representantes del pueblo nosotros somos, ¿verdad? Y no creo que mis colegas dejen eso por alto. El martes presentás y pensaste, reflexionaste, fue idea tuya, charlaste, hablaste. ¿Cómo fue, Francisca Franco, como concejal municipal de Luque? ¿Cómo fue? Y realmente yo soy hincha del Deportivo de Luqueño y también la gente me pidió. O sea, es lo que yo siento y es lo que la gente luqueña siente también. Porque yo vi que fue una vergüenza, un sentimiento que te da rabia, en el sentido de que se ve que es algo que no se debe hacer, y me parece nomás fuera de lugar que árbitros de FIFA, árbitros que supuestamente son profesionales, hagan eso. Acá no solamente se le perjudica al Deportivo Luqueño, sino también a todo el fútbol paraguayo, porque hoy es luqueño, mañana puede ser cualquiera de los clubes también. Ahora, Francisca, ¿no hay manera de frenar esto o no? ¿Cómo? ¿Se puede reconsiderar contigo misma y decir, dejemos como está, manifiestan una inquietud por nota y no declarar? Es muy fuerte, persona no grata. Fuerte, Francisca, es un error arbitral, pero va por la parte humana de la familia. Disculpame, me disculpa, Francisca, lo que te quiero decir. ¿Y por qué no piensan también en el pueblo, Francisca, en toda la gente? Está bien, Francisca, disculpame, si ya está tomada tu decisión y si van a aprobar, vamos a ver. Hay una familia detrás, Francisca. Si vos sos capaz del error y decir, bueno, cometí un error, hay familia detrás de los árbitros, Francisca. Yo ya presenté. Y Francisca, esperana, Francisca, esperá. Detrás de un árbitro de un error, donde vos podés sentirte ofendida como hincha de Luqueño su error, hay familias detrás de los árbitros, Francisca. No sé si me entendés. Pero no es... Pero mira si le agarra un desubicado Es su trabajo que él tiene que pensar también en toda la gente que está expectante, que tenemos sentimientos. Pero uno de ellos, ¿quién toda vive la en gente Luque? que somos familia también. Espera, Francisca, Romero vive en Luque. ¿Quién no cometemos errores? Lo que digo es las consecuencias, Francisca. Hay familia detrás, no sé, algún desubicado te puede aparecer con uno de los familiares. ¿Vos me comprendes? Y disculpame, Francisca, es tu decisión, es la Junta Municipal. Van a ser yo, como persona, como ciudadano. Quiero darte mi sugerencia nomás, Francisca, las consecuencias que puede haber. Yo no digo que hagan un comunicado y que digan pésimo arbitraje, ojalá reflexionen, pero declarar persona no grata es muy fuerte, Francisca. Es que es su trabajo y él tiene que hacer bien las cosas. Bueno, si ya es la decisión, yo siento una posición mía. Si querés escuchar, Francisca, o si no te digo lo que siento nomás. No se trata ni siquiera de una intromisión. Te hablo como un ciudadano más de las consecuencias que esto puede tener por el fanatismo fútbol. Nada más, Francisca. Te agradezco muchísimo, Arturo, por ello, pero también nosotros, como luqueños, es el sentir del pueblo. Respeto bastante también tu posición,
y decir que Te estamos voy a poner un violencia. ejemplo, De Francisca. verdad. Vos hablas contra los árbitros y los barras. ¿Hiciste alguna nota contra los barras que hicieron un escándalo en Luque? Sí, siempre se hace también en la Junta. Bueno, porque Sí, mira que estamos en contra de toda destruyeron clase de violencia, Arturo. Lo peor es la violencia. Eso está claro, Francisca. Lo peor que hay. Y llevar por el fanatismo a donde puede concluir. Entonces yo lo único que te digo es la repercusión y las consecuencias que puede tener, Francisca. Pero si tomaste vos la decisión y están los concejales de acuerdo con vos, ¿qué se puede decir? A título personal, dejo constancia de mi parte nomás, Francisca. Eso nomás. Te agradezco muchísimo. Y si podés, eso y el si martes podés, seguramente se va a tomar la decisión. si Esto podés, es una Francisca, buscar, presentación espera, y si, se va a hacer un estudio. si podés, Francisca, decir, esto íbamos a hacer, pero queremos cambiar por otra orientación, de decirle, el pueblo luqueño se siente dañado, nos sentimos perjudicados, Dani Rodríguez va a presentar una nota a la APF para que Juan Gabriel Benítez y Romero no piten más. Esa es una cuestión de la dirigencia deportiva luqueño, donde manifiesta a través de un organismo que rige el fútbol paraguayo su disgusto. La cosa es no mezclar, Francisca, no mezclar. No, y el presidente puede hacer lo que le corresponde como presidente y yo como ciudadana. Y vos no vas, vos te mantenés en esto, Pío Francisca. Así mismo. Y ya va a ser, señor Luqueño, la dirigencia, para que no pite más partido de Luqueño, Francisca. No es una posición tomada como ciudadana, como hincha y como autoridad. Y bueno, Francisca, La República se merece por lo menos eso. Y no, Francisca, si ya está, van a presentar el martes ya, que no se diga que desde aquí, o por lo menos de mi parte, una posición, que es un tema muy peligroso, puede tener repercusiones, y es un tema muy, pero muy sensible de declarar persona no grata, cuando no solamente está esa persona afectada que pitó, sino propios familiares, dicho sea de paso. Muy amable, Francisca, gracias. Gracias, estoy contra toda violencia, Arturo. Gracias, Francisca. Francisca Franco, concejal municipal de Luque. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Backup tenés 100% de reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Summer y Ta. Fines de semana, enero y febrero. Backup crece desde la raíz. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Kubitschek o llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Qué tal, Arturo querido? Demasiada historia ya con este tema del Partido de Libertad Luque. Demasiado bola ya le dan a esta gente. Es para reírse, personas no gratas. Pues ya poinas, amigo. Ustedes le dan demasiado bola ya y al comienzo es simpático, pero después se le puede complicar a este pobre boludo que se equivocó. Claro que fue un error arbitral, pero hay que decir las cosas como son. El error fue que tenía que ser penal para Libertad y todo lo otro ya no tiene nada que ver si tocó con las manos, si no tocó con las manos. Penal para Libertad, que hizo Rodrigo Alborno y terminó. Pero al margen de eso, demasiado pelota le están dando y esto es para reírse. Es para reírse, no pueden, la gente no puede pensar ese tipo de cosas. Arturo, el que nació animalito, muere animalito. Déjate de joder, viejo. Es una pelotudez. Perdi liberteño fanático. Habla del penal que tenía ese penal a favor de Libertad. Sí, de lo que hablamos el otro día, de la mano que, esto sí que se le escapó a mucha gente, que caen al borno, que pegan la mano claramente. Después, el criterio del árbitro, el famoso criterio futbolístico, va a determinar, y ahí no vamos a estar de acuerdo nunca al 100%, si fue penal o no fue penal. Para algunos era penal, para otros no. Pero esa es la interpretación que va a haber siempre en el VAR. El VAR no va a hacer desaparecer las polémicas en el fútbol nunca, porque es una cuestión de apreciación de criterio, y en el criterio nunca vamos a estar de acuerdo todos. Así de fácil, así de contundente. Él dice el error del VAR no es un error humano. ¿Cómo si la vista es humana? ¿Cómo no va a ser humano? Si yo estoy viendo humano. Sí, pero es una una cuestión técnica, otra cosa monitoreo, pero el que juzga es el humano.
En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Arturo, escuchándole a la concejal Francisca Franco, cuenta con el respaldo absoluto de la ciudadanía, al pueblo luqueño, Y también desde la Radio Azul y Oro acompañamos plenamente la declaración de personas no gratas, tanto de Blas Romero como de Juan Gabriel Benítez. Y no es una cuestión instando a la violencia, al contrario, combatimos y luchamos en contra de los violentos, que son los menos en la ciudad de Luque, porque la familia, la gente buena es mucha más en la ciudad. Infanto, lo que digo infanto, y entendeme bien, están los familiares infantos. Una cosa que es muy fuerte, infanto. ¿Cómo controlan la reacción? Eso. La reacción pasional. Eso. Claro. Ese es el tema. No pueden controlar a los barra brava con la policía advertida, censada, conocidos todos. No lo pueden controlar. Por hasta eso le digo, infanto. Puede estar ofendido el pueblo luqueño con lo que pasó. Es una cuestión pero a pasional. medida esa extrema no más, infanto. Se puede manifestar de otra parte, de otra manera, infanto. Claro. Imagínate, no, para irse al supermercado. No, terrible será. El hijo que va al colegio. No, pero la señora, ¿cómo se llama la señora? Claro, Señorita. O sea, Francisca Franco. Francisca no va a cambiar de opinión. No, dice. no va a cambiar. Infanto que moviliza al pueblo luqueño, apoya. Y sí les conviene para quedar bien ante la gente. Porque eso es lo único que generan. No, pues ellos dicen que no, es para quedarse bien con la gente, Sí, que el pueblo luqueño está ofendido. Cierto, ¿cómo vas a controlar la reacción de Bien, uno que vive allá en ganan voto para el siguiente. Viene allá, se cruza con él por la calle volviendo del trabajo, le grita, le tira una piedra. El hincha luqueño es pasional, debe ser, es la ciudad más fanática. ¿Te acordás cuando Marciano Rolando Chilaver le pega por bajo poste derecho y afuera arco sur del estadio? Sí, en el 84. Por el título Luqueño Olimpia. Le dijeron. 83. Y le di a defender a Marciano Rolando Chilaver, al volante. Yo transmití ese partido. Si él no quería meterse al área, no se metía. Vos sabés lo que pasó, tira por bajo, cruzado contra el poste derecho y Luqueño pierde el campeonato. De todo contra Marciano Rolando Chilaver, Carlos Quise. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, Entonces me acuerdo. vos decís, Parana. Marciano Rolando le pega mal a la pelota. No podés, esa pasión de Luque. Sí. Es la pasión, pero repito, ojalá reconsideren. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro, empeña en La Plata. Voy a hacer un comunicado. La prensa generalizada cuestionó al arbitraje. El 90% cuestionó al árbitro de campo y al VAR. Fue un error terrible de arbitraje paraguayo. Sí, todos lo admitimos. El 90% admitimos. Sí. Los hinchas miran de otra manera, ¿verdad? Sí, admitimos. ¿Y qué mejor que esto para que el referato mejore y no sea perjudicado el luqueño, por ejemplo? O cualquier otro equipo. O cualquier otro equipo brillante. Yo digo luqueño porque le toca a Luque. Claro. Por eso no me digo luqueño. No en desmero del pueblo, de la República de Luque, que puso la República, el uruguayo, ¿cómo se llama? El que le puso el nombre, el mote de la Acá no era República de Luque. Sí. Él vino y le puso. ¿Qué pasa acá, lo quise? No, quería saber quién fue el uruguayo. Que vino con Sosa Brigante, el relator. García Bachi se impresionó en Luque cuando fue a transmitir el uruguayo 970, que se llamaba. Sí, en la primera 970. La primera, la que era de Osvaldo. Sí. Y dice, esto es una locura, una pasión. Y ahí le denominó, que Dios me disculpe, y lo de luqueño, perdón, si yo estoy equivocado, pero tuvo gran connotación cuando él gritaba los goles y decía, vibra la República de Luque. Relator uruguayo. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-279-6000. Tu casa con Sica queda bien. Sobre el punto nomás, no, digo, es fútbol. La ciudadanía luqueña seguramente también tiene otras preocupaciones o otras necesidades, otras como las calles de Luque, por ejemplo, como la propia seguridad. Bueno, pero el ciudadano quiere esa calle, por lo visto. Entonces, ahora, Arturo, la violencia se generó el sábado en el partido, no se genera por una declaración de la Junta Municipal. O sea, la gente está molesta, está dolida.
después del partido, no porque salga no una declaración desde la Junta Municipal. Y ya a esta altura de mi vida, yo para quedar bien con la gente nomás no voy a hacer ni comentario ni opinión a pedido. O sea, critico a la barra desde siempre, a los violentos desde Sabemos, siempre. Infanto, pero si se puede mediar, Infanto. Yo sé que no es medida populista, ustedes no necesitan, ustedes están heridos. Lo que digo nomás, Infanto, reflexionar, Infanto. Decirle a la concejala, llamarla. Que intervenga Daniel Rodríguez, que para Infanto, está bien, está molesto, están heridos, se entienden y al pueblo luqueño. Para Infanto, si podés, Ahora, ¿cuál es la fuerza que tiene una medida como esta también? ¿Por qué no dicen cuál es la fuerza? ¿En qué es lo que representa? ¿En qué la lo que va a hacer? Que mañana va a pitar un partido en Luque, y si vos considerás un error, y hay parecido, nomás salir, atender las consecuencias que puede tener. Cuando salga esa la designación, ahora es nota, comunicado no grata. Va a ser un tema muy sensible que vaya a dirigir a Luque. Claro. Los árbitros considerados mejores hoy día, que son los dos afectados en este caso, Romero como Esperanza y Gabriel Benítez como el mejor árbitro, Luque está desperdiciando a los dos mejores en el resto del campeonato. Yo creo que a este árbitro, ¿cómo se llama? Cuando le van a poner, Blas Romero. Todavía le falta. Mi punto de vista, no tengo que conmigo. Sí, todavía le falta. Todos los partidos se apoyó en el VAR. En proyección es muy bueno. Dije y le dije a Federico Ríos de la que apareció. FIFA. Todos los partidos apoyados en el VAR. Arrancó bien en su carrera, después la última parte se vino apoyando. Y todito VAR. Agarra acá lo que hice los partidos, fíjate la jugada que interviene el VAR. Ahora hay una situación. Te tengo en cuenta, pues yo lo vi poco a él el año pasado. De cualquier manera, lo que hay que entender, y los árbitros tienen que entender, que si ellos recurren al VAR, han cometido un error. Porque si ellos no se equivocan, el VAR no tiene por qué llamarle. Entonces, si aquel árbitro que recurre al VAR o el VAR le llama, quiere decir que él, si recurrió 2 veces, ya está aplazado. Pero acá le dijeron, cobraste bien seguida, no hay que recurrir. Acá no él vio la jugada, se dudó, seguí nomás, ya está. No vio pero ahí está el error. Pero es lo que Tacuara Cardoso dijo lo que dijo. Es lo que tiene que hacer la Junta Municipal. Es pedir la grabación cuando Rodrigo, Roja y los otros jugadores dicen que Tacuara Cardoso dijo, hermano, que siga, le dijo la ley. Y entonces que diga, papelón, vergüenza, el propio jugador de Libertad reconoce y termina. Arturo. Y ahí vamos de vuelta. Lo que digo nomás, Carlos, un ratito. Qué diferente hubiese sido si lo llamaba Juan Gabriel. Ahí es donde yo entro en el error de Juan Gabriel. Porque al ser tan polémica, en un partido tan caliente, qué diferente hubiese sido si Juan Gabriel le llamaba y después que tome la decisión que quiera, que se mantenga o que revea o lo que sea, pero... Espera, no podés, lo que vos estás pidiendo es que se lave las manos el tipo que está en el VAR. No, eso es lo que estás pidiendo. Pero que se analice mejor la jugada. Bueno, pues si él no le llama es porque él está de acuerdo con la decisión del árbitro. No hay otra explicación. Claro. Si él no está de acuerdo, le llama. Si él está de acuerdo, no le llama. Entonces, no es que tiene que llamar y que el árbitro decida. Él está de acuerdo con la decisión. Errada en el criterio de muchos, para mí también, que es una mano que tenían que haber cobrado. Ese es el pensamiento de cada uno. Para Gabriel Benítez y para Romero, a lo mejor no vio, entonces es un error de Romero. Para mí sí vio porque estaba de frente a la jugada. Bueno, pero si no cobró es porque no vio o consideró que no era una mano para cobrar. No podemos deducir más que eso. Y si Gabriel Benítez no le llama es porque él estaba convencido que estaba bien. No, es que él tiene que llamar y decir, no. Doble error. Claro, los dos se equivocaron. Doble error. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma el viernes 26 de enero y mañana sábado 27 de enero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Pagando con tu tarjeta de crédito y te tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. No es para tirarle más tierra a Romero, pero hay otra jugada, el penal después. Él se apoya nuevamente en el VAR, porque esa es la realidad. Y no, ya estaba... cancha, en cabinas yo vi el penal y él no vio. Imagínate, yo estaba ya estaba sugestionado, o sea, ya estaba la cabeza estaba en otro lado, sí, ya se fue para otro lado. Por eso digo, de esta situación. Y ahora hay un efecto colateral, por así decirlo, ¿verdad? Que probablemente suceda. Lo van a desprogramar. Supongo que lo van a desprogramar. A los dos. Ayer pitó Juan Gabriel. No, claro, pero ayer ya estaba la designación hecha. Pero y lo desprogramas. No. El partido fue antes de la designación. No, claro, pero ya imagino que por una cuestión, entonces, protocolar lo van a desprogramar. Y era candidato, él con Juan Gabriel,
a dirigir el clásico. Y lo vas a hacer volver en la sexta fecha. ¿Y por qué no si son los mejores considerados? Ayer pitó bien. Y lo vas a exponer ahí después viene el árbitro que dirige el clásico viene están preparados para claro eso. Que están preparados, pero no podemos estar constantemente. No. Hoy día Juan Gabriel Benítez. Yo lo desprogramo 4 fechas a los dos. Los desprogramo 4 fechas o 5 a los dos. Y primero le llamo a los dos. Usted no ve conmigo, Carlos. No me enojo, pero ese es el camino. No, primero le voy a decir la embarraste. Vos y vos. Para la primero voy a ver si existía seguramente una mano. Vamos a analizar la mano primera con 5 expectables, la del defensor de Luqueño, antes de la mano de Tacuara. Sí. Bueno, entonces, se reúnen los árbitros, voy a traer 3, 4 árbitros para el pasaje, le mando opinión a los demás, no, sin ser nacionalista. Esto. Y decir, no la vaya a cagar acá. No vaya a cagar con esto. Porque acá, el VAR no te fuiste a ver, le hiciste caso. No, pero no le llamaron. No le llamaron. O sea, no. Claro, tenía que llamarle. Tenía que decirle claro, pero él, si duda, ante viene un reclamo, yo puedo tener la iniciativa, si vienen todos y me rodean, y decir, espera un ratito, che, ven a por esto. Para comenzar, porque no se van a poner todos los jugadores de Luqueño de acuerdo a llevarlo por delante. Es porque todos vieron la jugada. Entonces hay doble error. Es cierto lo que dice Carlos, yo árbitro de campo soy el que decido. Sí. ¿Y vos le vas a decir nada para el clásico Lodo? No, yo no. ¿Por qué no? No te enojes, Carlos. Yo no me enojo. Yo lo saco 4 fechas. Por eso ahora, te digo. Mañana, entonces el pueblo luqueño va a decir, ¿sabe qué? Conscientemente la propia APF sanciona. Pero si vos lo premiás después, está quedando peor, la embarraron los dos. El fútbol suceden errores constantes. Vamos al jugador de fútbol, que es parte de lo mismo que el árbitro. El próximo partido no tiene que jugar Cabrera. ¿Por su error? Claro. Cuestión del técnico. Ajá, y el arbitraje es la cuestión del técnico también. ¿De qué técnico? No, pero el árbitro... Pero aquí... No, ¿vos le parece ese técnico de Cerro Porteño que jugó un clásico, el famoso Sinforiano, y le sacó al lateral izquierdo de Cerro, Carlos, no lo puso nunca más? ¿Sabes la historia? No sé. El árbitro es el encargado de la justicia deportiva. Estoy de acuerdo. El jugador es un actor dentro de ese escenario. Todos los árbitros se equivocan. Claro que sí. Yo lo que digo, árbitro perfecto. Espera. Nicolina. Lo que yo digo, no hay perfecto. Lo que yo digo es que cuando vos tomás una decisión como la que ustedes quieren tomar, se tiene que dar una decisión porque los árbitros también rinden cada jornada, claro. No por un partido fuera por 5 fechas. Entonces te vas a quedar sin árbitro. Y me quedo sin árbitro. Esta es una grosería que se le hizo al fútbol. Todos compartimos que fue un error. Vos compartiste, Carlos, quise. Yo estoy de acuerdo para mí yo pongo un modelo nomás, 4 fechas, le ya está premiando un clásico a Para mí lo que digo nomás, Carlos, que lo vas a volver a exponer en un clásico, la lupa va a estar sobre ellos y la presión va a estar... A lo mejor sí también, A lo mejor el clásico sí también, no se va a saber. Creas un escenario innecesario. Si ellos no están preparados para aguantar la presión, no se tienen que dedicar al arbitraje. Si vos no estás preparado para aguantar la presión, como jugador de fútbol no te dedicas a ser jugador de fútbol. No podemos influenciarte por la presión de la gente. El árbitro tiene que estar preparado. ¿Quién es el hombre del fútbol más criticado históricamente? El árbitro. Y bueno, no tiene hinchada. Y si él no puede aguantar la presión, dedícate a otra cosa, Carlos, no te sirve. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? La que quieras. ¿La embarró o no la embarró el árbitro principal? Sí, se equivocó. ¿Y después? Grosera, y la consecuencia, groseramente. Si el propio Tacuara Cardoso te dice seguir. Yo lo que digo. ¿Qué queremos, Francisco? Yo lo que digo. Información ¿de qué? De primera. Yo lo que digo. De la dirección de árbitros. Desprogramarlo no lo hace mejor. ¿Qué? Espera. Hoy va a salir el análisis. Información de primera. Acá lo que hice dedicarle. Para la dirección de árbitros fue mano. Van a reconocer el error. Qué milagro. No sé, irónico. No, pero cierto, hay cada jugada que todos vemos diferente. No, perfecto, bien, un capo del árbitro. Van a reconocer. ¿Qué quiere decir con esto? Con la voz del audio. Le está dando la razón a Luqueño, como club. Sportivo Luqueño es un club. Luque es una ciudad. Luqueño envía una nota como club a la APF.
Esto de la señorita Francisca Franco. es una cuestión de la propia ciudad de la Junta Municipal. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda o los pies o los brazos, Ellopusupe Quitador Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a un médico. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Francisco, pésame a Hugo. ¿Todavía no estás ahorrando? Comprar precio mayorista en el Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, Thompson. Seguinos en redes sociales, @el Ahorrazo Supermayorista. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Acá hay dos cosas que no hay que confundir. Estoy cansado, carajo. Uno, pueden discutir Cerro y Olimpia hinchada. ¿Quién es más? Hoy. Cerro es el pueblo y Olimpia le puede trancar. Le puede decir, espera un ratito, vamos a hacer una encuesta si querés. La hinchada estoy hablando, en todo el territorio paraguayo. Y puede haber una pelea de hinchada. Olimpia creció muchísimo. Sabe el hincha de Cerro. Creció muchísimo. Cerro le sacaba una gran ventaja. Hoy, y yo te digo, y el tercero, no vamos a confundir hinchada con convocatoria. La convocatoria literalmente lo dice todo. Convocatoria. Me voy a ver a mi equipo. Eso se llama cuando tenés convocatoria. Guaraní es el tercero en hinchada en el país, pero no tiene convocatoria. ¿Qué significa? Que el hincha de Guaraní va a estar en todo el territorio paraguayo. Yo me hago cargo. En todo el territorio va a haber hincha, pero no tiene convocatoria. Incluso en Capital. Cuando Guaraní juega Copa, viene más gente del interior. Pero ¿quién tiene más convocatoria? Luqueño. En cada partido luqueño tiene más convocatoria. Entonces, diferenciemos qué es hinchada y qué es convocatoria. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afíliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afíliate online. Caja Mutual. ¿Qué es lo que se tiene que cambiar de cara, será? Porque esta mesa no está de acuerdo con lo que vos decís. Y él no lo dice, yo digo. No tiene nada que ver. Ustedes piensan que... Yo estoy en desacuerdo porque ustedes creen que un error significa, grosero, pónganle el término que quiere, desprogramar a ese árbitro. ¿Y lo va a premiar? Y digo que en el fútbol, vos para desprogramar tenés que analizarlo en la convivencia diaria, cómo repercute en él ese error en lo psíquico. Si el señor sabe que es parte del juego, vos tenés que respaldarlo, porque si no le sacás confianza y seguridad para el futuro, y vos tenés que ir armando a esos árbitros para todo. ¿Le voy a premiar? Le siento ahí y le digo, ¿qué viste vos? Al referente. Yo sí soy, le digo... Y te reconozco que me equivoqué. Y bueno, ¿sabes qué vamos a hacer entre vos y yo? Respirar profundo, no te designo 4 fechas. ¿Y esa es la solución? Sí, yo creo que sí. Va a aprender la lección. Yo tengo que templarle el espíritu para que él supere las adversidades. A eso me dedico. No, a eso me dedico. Por ejemplo, Dragoto dice, voy a salir de mi postura. Acá todo el mundo está diciendo que mi club le robó a Luqueño. ¿Ustedes dijeron algo? Pregunta el Dragoto. No hablaron. Y hablaron, fue el segundo. Otra cosa, el primer perjudicado fue Libertad al no cobrar ese penal. ¿Ese tipo de penal se está cobrando o no? Pregunta el arquitecto. Por el de Alborno. Claro. Y para terminar, a Sol también le robaron el partido. Y el mismo árbitro, Juan Gabriel Benítez, fue el árbitro de Olimpia Sol. El que no fue penal y cobró penal. 2 seguidos. Ese que no fue penal. Yo entendería un error, pero Fernández no tendría que haber sido penal. Mucho más dividido. Se equivocó. Para mí sí es penal. Le perjudicaron a Sol. Sí. Y Sol reclamó. ¿Para vos qué fue? ¿Penal? El empujón contra Huito Fernández. Francisco. ¿Para vos qué fue? Penal. ¿Para vos? No penal. ¿Para vos? No. ¿Para vos? Penal. ¿Para vos? No. Perdiste por mayoría. Y eso es democracia, hermano. Y está bien, yo me mantengo. Es democracia plena. Si esto no es la democracia, ¿dónde está? Y todavía tenemos que festejar porque en tu mesa pasó eso. ¿Qué? La democracia. ¿Pero qué es lo que te pasa a vos?
En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado Cemento Vallemí, acceso sur casi perpetuo Socorro Ñemby, Paraguay. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Ahora que le hablas. No. Te pasaste de mudo todo el programa. Me mirás pues constantemente. Oye, A ver, yo soy... Quiero opinar, le dije, porque estamos opinando, pues. Entonces, ¿sabes lo que hace? ¿Sabes lo que hace? Permitime nada. Un minuto nomás. 10 minutos. Yo soy partícipe todavía. Yo tengo una experiencia con los árbitros. Una vez me llamaste, siendo jugador de fútbol, un penal que me cobraron y yo declaré... Me preguntaste vos. Un partido que estamos perdiendo 3-0, empatamos 3-3. No fue penal. Ese mismo árbitro me volvió a cobrar un determinado partido. ¿Sabes qué me dijo? No te voy a cobrar nunca más. No voy a dar nombre por una cuestión de respeto. Y yo soy entrenador y seguramente si yo doy mi opinión, que yo lo tengo. ¿Vas interesado? Y yo estoy todavía en actividad. Te van a cobrar. Por eso nomás lo que no estoy opinando. Te van a cobrar, ¿verdad? Para ser directo, porque ella es TRI. Me la mataste a guardar, Víctor. Los van a desprogramar. Te digo, yo soy Ubaldo. Puede estar escuchando. Espera. Puede estar escuchando La Familia en Plena de estos dos señores. El de Blas Romero y Juan Gabriel Benítez. Y la posición queda como si están escuchando que uno tiene animaversión. Y es lo profesional y el oficio, no lo humano. No sé si entendés. Sí, claro. Yo doy la noticia de que los van a desprogramar. Es que acá no hay que meter la parte humana de los errores que cometió. Para cuidarlo a los dos, no hay que programar. Y después que vuelvan. El tiempo se va a encargar de curar. ¿Cómo llaman esas cicatrices? ¿Cómo llaman eso? De curar las heridas. De curar la herida. Eso nomás. Carlos quise. Yo le designo mañana otra vez. No, si primero emocionalmente no están bien. Bueno, no sabemos. ¿Cómo van a estar bien emocionalmente? Se supone que no están bien, se supone. Voy a poner un pero no podemos afirmar que no están bien. ¿Vos crees que están bien? ¿Cómo está el jugador de ¿Cómo está el jugador de Emiliano que se equivocó? Mal, y debe estar mal también. Mal. ¿Y si está bien? No. Y capaz Arabia lo cambia también el fin de semana a Cabrera. No podés cambiar por... No, a ver, eso que te digo le puede seguir dando la confianza porque... espera, cuando es el modelo ideal. Cuando es tu caso de Ameliano, es él y su club y su equipo. Cuando intervienen un factor externo ya es otra cosa. Si el arquero, por ejemplo, González, que metió la pata el arquero sub-23 contra Uruguay en el amistoso, ahí tenés un ejemplo, pero le mantiene porque afecta a ellos nomás, no tiene tercero. Entre nosotros vamos a arreglar. Y ellos no son un gremio aparte, los árbitros, no se protegen entre ellos. El gremio es una cosa y el departamento. El gremio arbitral es el gremio, lo reúne el gremio, la otra no es cuestión técnica. Yo te puedo llamar y decir, ¿cómo se llama el árbitro principal? Blas Romero. Me llama X, Blas, qué pena que te equivocaste, estamos con vos. Ese es el gremio. Yo, técnicamente, Aquino, ¿qué pasó, Manuel? La cagaste, hermano. No sé, o te equivocaste. Sí. Son cosas distintas. Uno es gremial. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, si él no está afectado, ¿por qué no puede pitar? Si es el mejor. ¿Cómo no va a estar afectado? Espera, porque está en el ojo de la tormenta. Cada uno reacciona diferente. Estamos hablando de seres humanos. No puede. Yo te puedo decir, desprogramarle que es una medida populista. Pero aparte, Carlos, hay antecedentes el año pasado con este tema de las desprogramaciones en los errores groseros. Hay algunos que no se admitieron, pero hasta incluso sería una medida justa para mantener el liderazgo de... ¿Mejoró el arbitraje con eso? No mejoró. Y busquémonos la vuelta. Espera, Carlos Amarilla fue el tuyo. No, hágalo con mímica. Sí. Este no programa ya se retiró. Ya se retiró. Hágalo con mímica, eso es. Así. No te vayan a poner nervioso. Carlos Amarilla fue. ¿Y qué me hace? Carlos Amarilla? ¿Qué te dijo? Vamos a un programa, hágalo con mímica. En algún momento me tocó otra vez y por más que sea penal, siga. Bueno, pero eso era su estilo. Desde la honestidad. Era otro tiempo de arbitraje también, en esa época. Sí. Ahora es mucho más abierto, mucho más... No, hay uno que le quiere... ¿Pero cómo? Carlos Benítez tiene esa línea. ¿Qué rápido vienen las informaciones?
Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robilog, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Vamos a hablar del partido del Cerro, ganó 2 de mayo. Vamos a tranquilizarnos, tienen que tranquilizarse un ratito. Muy buena recaudación, más de 200 millones. ¿Y cuánto recaudó Cerro, niños, ayer, Meliano? Solamente dieron a conocer los ingresantes ayer, 2000, aquí tengo el dato. 2.509, exactamente, 2.509 ingresantes. Solamente se dio a conocer eso ayer. Y en Pedro Juan, 223 millones la recaudación, 223 millones 20.000 guaraníes por 6.878, creería que es ingresante porque no marca todo el mensaje. Y debería. Y ganó bien 2 de mayo. Ganó muy bien. O sea, preocupante lo de Trinidense. Sí, bajó muchísimo su rendimiento y más que va a tener copa. Cambié de cara acá lo quise. ¿Por qué te enojas? ¿Estás enojado? ¿Cómo yo me voy a enojar? Me encanta a mí el debate. No, pero ocurre que... ¿Qué? Vos querés premiar los errores, ¿vio? No, yo no creo que este sistema te produzca mejores árbitros. Porque en la adversidad aparecen los pingos, dicen algunos. Ahí, ¿quién supera el momento? Yo no creo que... si está afectado, por supuesto, esa es la tarea de Aquino. Bueno. Si ve que psicológicamente el tipo no está preparado, no es una fecha ni dos, puede ser un mes y medio también. A Pedro si le va a sacar la central que cometió la falta. ¿Qué tal, Pedro? No tiene por qué sacarle. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días, todo bien. Qué pena lo que pasó con Walter Cabrera para el gol de Cerro, ¿no? Sí, realmente en el momento que mejor estábamos jugando, sabíamos que teníamos que poder llevar esos primeros 10 minutos a comienzo, y tanto al primer tiempo como el segundo, el envión del equipo rival y bueno, lastimosamente una falla, ¿verdad? De nuestro zaguero y la viveza del jugador también pudo nivelar el marcador. ¿Qué te dejó en conclusión este partido? ¿Qué enseñanza deja a Meliano ayer, ya que estás tomando oficialmente 2 fechas ahora, del debut con victoria y esta? Sí, Arturo, realmente nosotros creo que 72 minutos hicimos muy bien las cosas, presionamos al rival, no lo dejamos jugar bien, tratamos de cubrirlo por los costados, empezó a lanzar pelotazos frontales, bueno, y sabíamos que teníamos que dañar el momento justo, pero bueno, el fútbol es así, un rival que está jugando muy bien al fútbol y bueno, hubiera sido lindo poder conseguir otro resultado. Pero los 3 primeros goles son errores de tus jugadores en la salida. ¿Vas a seguir pregonando eso? ¿Tienen calidad técnica para jugar de esta forma? Sobre todo con equipos como Cerro que hoy por hoy presiona un poquito sobre la pérdida de la pelota. La primera perdieron cerca del área, la otra en la mitad de la cancha y la otra parecido también. 3 errores técnicos de toque de salida. Sí, nosotros realmente ya lo hablamos a nivel grupo. Sabíamos la presión ante la pérdida del equipo rival, no podíamos, máximo teníamos que hacer 2 toques y liberarlo por los costados, eso lo habíamos planificado, pero bueno, caímos en la trampa del rival o en la jerarquía del rival, saber de que tenían que presionar y bueno, nos robaron pelotas que lastimosamente terminaron en goles. Ahora, lo otro que llamó la atención es que Cerro intentó todo el partido. En el primero llegó varias veces en la zona del costado del área, cruzaron varias pelotas que no concretaron, pero jugaron siempre de la misma forma. Le dieron mucho espacio al ejecutor para que tu línea se vea mal y muchas veces tuvo que correr para atrás. No, la intención nuestra era la de presionarle arriba, pero ellos tienen muchas rotaciones, tienen un sistema de juego que no solamente Carrascal o Pirijamota va a buscar el balón abajo, ¿no? Carrizo hasta por momentos del partido anterior y el nuestro iba muy bajo, entonces eso hacía que nosotros íbamos a salir mal, nos dimos un poco más de la cuenta a 3/4 de cancha y bueno, ahí es donde ellos tenían sus laterales muy altos y terminaba mi puntero tanto por derecha por izquierda actuando de defensor también. ¿Cuándo viajan a Canandí, Pedro? Estamos saliendo en media hora. En media hora estamos saliendo para... Bueno, ¿vas a cambiar el equipo? ¿Vas a tocar para el domingo? Sí, hay una necesidad por el tiempo también y también el esfuerzo que han hecho todos los jugadores y bueno, de seguro vamos a hacer un par de cambios. Gracias, Pedro. Buen viaje, muy amable.
Gracias, estoy dando gusto. Pedro Sarabia. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salidas rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Ven y a Bristol a aprovechar la semana de TVs y celulares. Celular Samsung A04, cuotas de 99.000 guaraníes. Con tus compras participas de la promo de 2.000 millones en premios. Escrinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En instante, Andrés Riquelme. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extenionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. La recaudación del partido entre Ameliano Cerro. ¿Cuántos pagantes? Y 2.600. 2.818 pagantes, niño. 2.000, créete mía, niño. Sí. Recaudación 116 millones, puede ser. Sí, puede ser. Esa es la recaudación, ahí te mío, niño. En este caso le ganó 2 de mayo. Fue la mejor recaudación de la fecha. 200 y más. La recaudación de la fecha fue el 2 de mayo. No, yo te digo lo que más nos informativo. No, que gana favor. Es 2 de mayo. No, en Encarnación. La recaudación de la fecha en Encarnación. ¿Cuándo fue allí? Y no sé, 400, la recaudación. ¿Cuántos pagantes Ameliano Cerró para 2.818 pagantes. Y ahí se nota la diferencia en las entradas de reventa, porque al final solamente ingresaron 2.508 personas. Y se nota que en reventa compraron porque había muchísimos en los alrededores y al final no entraron. Repito, el partido ayer entre Ameliano local en cancha de Sol América. Pagantes 2.818, recaudación 116 millones. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuestro más sentido pésame a Germán Cafa. El doctor Guillermo Campuzano falleció, el suegro de Germán. Nuestro más sentido pésame a Germán y a su señora Fernanda y a toda la familia. Mucha fuerza para Germán Cafa, para la familia. El fallecimiento de su suegro, Guillermo Campuzano. Nuestro más sentido pésame. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Como Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. Jugá y ganá en el slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubica en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a los compañeros de la mesa, a los oyentes, mi respeto de siempre. Un segundo, por favor. Diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional. Nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días. Deportes, política, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Lee latribuna.com.py. Las estadísticas con La Tribuna con Andrés Riquelme. ¿Te puedo preguntar el tema goleador, Andrés? ¿Cómo no, Arturo? Con mucho gusto. Te voy a preguntar sobre Fernando Fernández. Después, ¿cuánto tiempo habló de gol en primera? Bueno, Fernando Fernández volvió a anotar un gol. Él es un goleador, sin ninguna duda. Lo único que bajó un poco su promedio de goles. El que tenía en Guaraní era fantástico. En Guaraní dejó un gol cada 133 minutos jugados. Verdaderamente estuvo muy bien. Después pasó a Olimpia y hizo un gol en 213 minutos jugados. Hizo solamente ese gol. Desde que está en Cerro, lleva 4 goles en 30 partidos. Pero pasa que él no juega todos los minutos de un partido. En Cerro, por ejemplo, él promedió 37 minutos en cancha
en cada uno de esos 30 partidos. Ayer estuvo 14 minutos. Entonces, lleva un gol cada 276 minutos en cancha en Cerro. Lo mismo es un promedio menor, mucho menor al que tenía en Guaraní y menor incluso al que tuvo en Olimpia. Pero de todas formas estamos hablando de un goleador que a sus 32 años suma 121 goles en su carrera. Ahora se ubica quinto entre los goleadores históricos del fútbol paraguayo, le superó con ese tanto a Pablo Ceballos. Carlos Arrúa, debut y gol. Así es, ex jugador de Nacional, 26 años para Carlos Arrúa. En Nacional hizo 16 goles en 98 partidos. Coincidentemente, su último partido en el fútbol paraguayo había sido en una primera fecha y marcando un gol. Se había despedido de nuestro fútbol marcándole un gol a Guaireña en la primera fecha del año pasado. Después se fue al fútbol argentino y ahora volvió marcando nuevamente un gol que es el primero suyo con su nueva camiseta, con la de Olimpia. Rodrigo Arévalo, doblete para Nacional. Sí, Rodrigo Arévalo tiene 28 años y en su anterior club jugó, que fue Trinidense, jugó 33 partidos y había hecho un solo gol en primera. Fue contra Resistencia en la clausura pasada. Así que llama la atención, debut en Nacional o primeros partidos, 2 goles, algo que nunca él había hecho en su carrera anteriormente. Tacuara no para, sigue haciendo goles. Impresionante lo de Tacuara, completó 100 goles con Libertad en campeonatos paraguayos, en partidos por el campeonato paraguayo. 100 goles con la camiseta de Libertad completó ayer Tacuara Cardoso en 236 partidos jugados con la camiseta albinegra. Él lleva ahora mismo 129 goles en su carrera, porque había hecho 29 goles para Nacional en su primera etapa, y eso lo ubica como el segundo goleador más prolífico de la historia del fútbol paraguayo, solamente detrás de Sassá, que le lleva ciertamente 30 goles. Con ese gol, Tacuara le superó a Camacho y quedó segundo en la tabla histórica. Va ahora por un récord en Libertad. Juan Eduardo Zamudio es el máximo goleador de Libertad en la historia con 114 goles, así que a Tacuara le faltan 14 más para tratar de alcanzar a Zamudio como el máximo goleador histórico del club. Los partidos que vienen, que tiene singular el tema de esta tercera fecha, ¿hay rachas, hay supremacías de uno a otro, Andrés? Sí, Arturo, ciertamente, así como decís. Esta fecha se caracteriza porque en todos los duelos hay una supremacía, hay una racha larga. Por ejemplo, en Sol no pierde contra Luqueño hace 10 años. En septiembre del 2014 fue la última vez que Luqueño le ganó a Sol en el Feliciano Cáceres, estoy hablando. Lo había hecho por 2-0. Desde entonces, Sol América visitó Luque 12 veces, ganó 7 y empató 5. Otra racha larga es la que tiene Nacional sobre Olimpia. Olimpia le había ganado, y lo hizo en el Arsenio Erico, en el clausura del 2021, por última vez. En estos 2 últimos años, 8 enfrentamientos, 4 victorias de Nacional y 4 empates. Entre General Caballero y Ameliano, la característica es que ese duelo es a matar o morir. Nunca empataron. De los 8 duelos, 3 ganó General y 5 veces ganó Ameliano. En Guaraní Tacuarí hay 5 triunfos consecutivos de Guaraní sobre el equipo de Barrio Jara. Tacuarí le había ganado por última vez a Guaraní en el clausura del 2022. Desde entonces, todos triunfos aborígenes. En el duelo de Trinidense y Libertad, ellos reeditan la final de la Copa Paraguay 2023 en el Parque del Guairá. Ustedes recuerdan, habían empatado 1-1 y después ganó Libertad en penales 4-1 para consagrarse campeón. Y si miramos la última vez que estos equipos se midieron en Villa Lisa, donde va a ser este duelo, también fue un empate, fue un 2-2 en el 2017. Y en el partido entre Cerro y 2 de Mayo, una enorme superioridad de Cerro Porteño en el historial particular entre ambos. De 18 partidos, 11 veces ganó Cerro, 5 empates, y el 2 de Mayo solamente le pudo ganar a Cerro 2 veces. Una vez en el 2007 en La Olla y la última vez en el 2008 en el Río Parapiti. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Entre goleadores, lo que viene, campeonato de primera y el reencuentro tras esta fecha el próximo lunes. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana, Andrés. Gracias, Arturo, a vos, a los oyentes, mi recomendación de leer latribuna.com.pe. Así Abrazo. será.
Diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional. Nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días. Deportes, políticas, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Lee latribuna.com.py. Bueno, vamos a ir con el porcentaje en instantes. No sé si le llamamos Germán o no. Ya tengo. Bueno, mucha fuerza para Germán, para toda la familia, la señora, la familia. Vamos a ir con el porcentaje. Antes, si quieren decir algo de la fecha cumplida, con gusto. La Leroy Tour, de lo de Cecilio, está enamorado de Cecilio, Carlos Quise. ¿Cómo no me voy a enamorar del talento? Me gusta, es diferente. Cuando venga imagínate que llega a su nivel, es jugador de selección. Y eso iba a decir. Corre muy bien la cancha, Carlos. Ahora, Iturbe está vivo, el vivo. Ya juega de 8 ahora, entonces cuando mete diagonal corre 10 metros menos cada corre vez. menos. Y el partido se mete para el medio. Ya hizo lo así. Con la diferencia que ahora no jugó en su punta. Claro, está muy bien. Que yo no aprendí con vos el fútbol. No, Cecilio a la izquierda hace lo mismo. Y Morel va a tener un grave problema, porque si yo soy el técnico, le digo, no te vaya tanto. Corre hasta la media cancha. Ayer me pareció arriesgada esa acción ayer, fíjate, eso tiene que haber sido penal para mí. Tiró el brazo. Ese es penal para mí. Fíjate vos. ¿Cuál? La que... No, era. Baez fue esa. Morel. Morel fue que lo midió a Villagra, miró para arriba, después miró para el costado y tiró el brazo. A peligro, por lo menos a peligro. Inocentada puede haber sido penal. Sí, era riguroso, por lo menos era... Después están todos los científicos, él es científico, vos sos científico, son los científicos. Vos podés decir una opinión al pedo a peligro. Nadie me dio nada. No sé si era penal o no. Y Morel juega en la media cancha, va a tener un grave problema con la pelota larga. Morel juega en la media cancha. ¿Qué hace Cerro? ¿Por qué no juega más ahí? Esperan un ratito, si es gentilicio de ahí. Él salió de ahí. Y extraño nadie conoce. Sale del fondo, vos, técnico. Sale del fondo, vos, técnico. Vos, tú ya, ¿qué año te recibiste? 2017. Sale. Cuando él sale, se va hasta la media cancha para buscar al Alzamendi, que ahora juega de extremo. Entonces, y juega bien, Y juega bien, porque ese es su puesto original. Y juega bien. Jugó un partido en el Defensores. ¿Sabes qué veo de Alzamendi? Y después no jugó más. Está con más confianza. Él Cerro como extremo a la izquierda en el Defensores. Me acuerdo muy bien que hizo 2 enganches de 3, perdió la pelota, le robaron y vino contra golpe del rival. Bueno, está pasando un gran momento a Santiago Alzamendi. Si Morel juega ahí, ya le están viendo, ya no juega más en el fondo. Le va a costar la vuelta, decimos. ¿En qué posición juega Morel? Pero, comandante, dos cosas. Si el rival se te para en el medio, evidentemente cuando te vas a ir y cuando querés volver, yo te voy a meter 2 pelotazos largos que te voy a dejar pagando. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que no hay problema? El jugador debe saber jugar con espacio también. Listo, no hay problema, saben todos. Dos cosas nomás quiero agregar. Trato de entenderte y estoy de acuerdo que él puede tener problemas con las pelotas a su espalda porque los dos son muy lentos. Claro. Cuando tenés 2 jugadores lentos como tiene Cerro, le falta saber intercalar. ¿Qué significa eso? Hacerle volver de la sub-23 a Peralta para que baje. No. Entre ellos dos se tienen que hablar constantemente. Si la pelota, supongamos que esté del medio hacia la derecha del equipo rival, el que tiene que sobrar para ir al cruce a espalda de Morel es Baez. Pero si juegan en la misma línea, van a tener inconveniente, que es lo que vos percibiste. Porque juegan en la misma línea, entonces es muy fácil meterle la pelota a espalda, porque los dos no se cruzan. No. Lo otro que quiero hablar de la jugada que reclama, que felizmente la tocó, o tocó el tema, desde que nuestros árbitros, a esto que hay que desprogramarlo, cada error, No, vos no podés dedicarnos, que lo quise. Y Dana voy a cerrar el comentario. ¿Por qué tenés que dedicarnos? Comenzamos a perder a nivel internacional porque dejamos de ser agresivos o a disputar la pelota. Ese tipo de contacto no se pita como no se pita a nivel internacional el penal que le dieron a Olimpia. Dos cosas. Yo estoy de acuerdo. Muchas veces, profe, no hace falta, siendo central, no hace falta ser muy rápido físicamente, mentalmente, interpretar la jugada. Pero vos tenés lentitud en tu desplazamiento, el otro te tiene que cubrir. O sea, es así. Vos tenés que suplir. Es decir, no, es que hay los dos soles, no. Si juegan en línea van a tener problemas toda la vida. Y eso te va a perjudicar. Algún partido vas a terminar perdiendo.
Y vas a perder por ese error. Entonces vos tenés que saber cómo solucionar el problema. Entonces ellos tienen que estar atentos. Lo que pasa es que a muchos centrales no les gusta ir al cruce. ¿Y por qué no quieren ir al cruce? Porque corren riesgo de perder. Y ahí quedan en evidencia para la gente. El central tiene que jugar. Te pregunto, se da en el mediocampo, se da que juegan trabado. Si jugaran trabado no tendríamos tanto problema con los volantes internos. Tampoco saben jugar así. Así deberían jugar, como decís vos. No lo hacen. Y los centrales tienen que jugar trabado también. En el caso que vos dijiste, no tan trabado como los volantes centrales, pero tiene que tener atención. Tiene que dividir la cancha. Quiero hacer una pregunta a Carlos Alberto Quise. No me permití, Araña. No, soy técnico de campo. Piri Damota es lento. Sí. Pero muy talentoso. Anda muy bien. Tiene condiciones técnicas. Anda es muy lento. Bien. Sí. Es lento. Físicamente. Pero él sabe de su... Cuando Flamengo quería asegurar su partido, jugaba poco. Lo metía frente a la línea de 3, a la línea de 4. Veíamos los partidos, Flamengo le ponía 3 y se quedaba. Era cerradito. Muy bien. Sobre cuidado. Carrascal está cumpliendo una función ofensiva. Bien ofensiva. Y ayer se vio. Me dirá que el resolvea Meliano. ¿Quién marca en Cerro? ¿Quién va a ser el eje si Francisco Peralta está en la sub-23? Cambiaría de sistema. Cerro puede tener un grave problema. ¿O estoy equivocado? Tiene 3 jugadores para un puesto. Bernay. Lo que están, para mí, es correcto lo que decís. Aprendió con De Jesús a jugar de volante central Piri. Piri acá jugaba de volante central en Rubio Ñu en Olimpia y se iba, agarraba la lanza y se iba y era un desorden total porque él cree que es 10, que es 8, que él puede hacer gol, que él sabe jugar. Él no entendió cuáles son sus limitaciones. En Flamengo es correctísimo lo que decís, que aprendió con el portugués, cuando quería cerrar el partido le decía, hey, entra vos. Y de ahí se movía, clavado. Ahí él puede ser el 6 de la selección y todo. El otro que va a jugar en el equipo titular de Cerro es Peralta. Y ya sabemos que es titular. Sí, por eso te digo, le queda, para un lugar le queda 3 jugadores. Le queda Carrascal, que él quiere jugar de volante central porque es más fácil para él con la pelota. Carrascal, que tiene que sacrificarse y no sé si tiene el recorrido necesario. Carrizo y Viera. Por ejemplo, uno de los 3. Dos van a perder. Cerro juega con 2 de mayo el lunes. 20:50. Y va a ser con el debido respeto de mayo, medición similar a Meliano, partido anterior. Favorito Cerro. Gran favorito, que nos disculpe 2 de mayo. El problema es cuando le vayan descubriendo a Cerro, con características distintas, con condiciones distintas al oponente, que va a pasar. Este es un aviso nomás que se le está haciendo. Cuando le comiencen a jugar de igual a igual, ataque por ataque. Está bien, tienes razón, pero ¿cuándo va a aparecer eso? Para jugarle de igual a igual o para encontrarle la vuelta, tenés que encontrar los hombres. Olimpia ganó 4 campeonatos y jugaba siempre de la misma forma. La dinámica de Cerro de ofensiva es buenísima. Sí. Eso ni siquiera vamos a entrar a discutir. Le falta el finalizador todavía. Tiene muchos argumentos. Le falta el finalizador, no hace goles. El 9. Le falta el 9. No hace goles. ¿Cuántos goles hizo Cerro en 2 partidos? Pero el 9 no. No, ahora yo me voy a decir, ¿cuántos goles Cerro hizo en 2 partidos? 7 en 2 partidos. Y después, le falta Churín, le estoy imitando, perdón, me salió de la mano. Le falta Churín. 7 goles en 2 partidos. Sería mucho más único letal. Puntero del campeonato. Está bien. ¿Qué tanto tiene Churín la culpa, veo? No, Churín no tiene con la culpa. Faltaría el gol del goleador. Pero imagínate si consigue el finalizador. Bueno, mucho me pongo como abogado de... No. Ayer Bernay, porque otra vez se le preguntó el tema y ayer Bernay lo comparaba con Giroud en la campaña de Francia, campeón de Rusia 2018. Pero yo simplemente comento lo que digo. No, para la gente le digo, lo que pasa es que Giroud cumplió una tarea. Ese era un equipo que jugaba 4-1-4-1. Entonces, cuando vos jugás 4-1-4-1, tu uno de arriba, el 9, es un pivot. Entonces casi no participa de la definición. Era normal que él termine en 7 partidos, que es lo que dura un mundial, que quede en 0. Claro. Porque él hacía de todo menos el gol. No, él era devolver las paredes, para que entre Griezmann, había un Pogba, Mbappé, y a la izquierda jugaba el zurdo ese... Bueno, no importa.
Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla o un guisacho, obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Copetrol bajó el precio de sus combustibles, Supra 95 6.150, Suprema 97 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite S10 9.340 guaraníes. Todos los días acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @copetrol_PY. Copetrol, vamos. Brillante Carlos Quise, dice. Brillante, él no me tiene la verdad, ¿no? Sobre la búsqueda del 9, medios brasileños hablan que supuestamente Cerro sondeó por el delantero Pablo Vegetti. ¿Quién es Pablo Vegetti? Es delantero de Vasco y hoy está interesado, Gremio está interesado en Vegetti y allí es donde nombran a Cerro. Periodistas que cubren Gremio dicen que Vegetti tiene oferta de Gremio y de Cerro. Es un delantero que hoy está en Vasco, argentino, 35 años. Fue fundamental para Pablo salvar Vegetti. el descenso. Metió goles sobre el final Vegetti. Y en su momento Ferreira jugaba antes de que llegue él, y cuando llegó él con su esplendor de goles, Ferreira prácticamente desapareció en el equipo de Ramón Díaz. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelco, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Gecko, Santec, Positron, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Este domingo 700 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha, 1950 millones en premios. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Tochi. No vamos a armar el equipo de la fecha. Y falta todavía, ¿qué es lo que vamos a armar? No, y como terminó ya la fecha ayer, fecha 2, para saber qué variedad presentamos hoy. En todos los goles de el VAR no va a hacer demorar. Hay jugadas que no corresponden. Pero el VAR te da una eternidad. Cara. Y por eso, pero no puede ser, porque no vean antes. Está bien si es dudoso. Sí, tiene que ser muy evidente para que un minuto por gol. Algo tienen que hacer. ¿Hay gusto? Bueno, listo. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Por qué, Araña? ¿Qué le hablan? No, tengo una intuición, como le había dicho a Víctor. Olveira la pasada intuí y... No, porque quiero sacar pecho. No, pero está bien que lo haga. Te dije... Jam. ¿Qué? Iturbe no también. Iturbe no, 3 de 3. Ahora tú dijiste que iba a jugar Brizuela y no jugó tampoco. No, yo no dije que no iba a jugar Brizuela. Iba a jugar Romero. Y fue Franco. Alex Franco. No, dije nomás que iba a sacar los extremos. Yo erré nomás el nombre. Yo dije Romero. No, Peta no. Yo creo, intuición, no tengo ni información. Intuición. Que Olimpia cambiaría. Para los que dicen que los entrenadores somos caprichosos, cambiaría de sistema. Es más, me la quiero jugar con Teja. Con Teja. Porque dice que te vamos a hablar con Teja. Generalmente, pues no va a cambiar. Me jugaría. Bueno, listo, volvemos. O me juego, sí que lo... Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. Tipo conmigo. Intuición. Y te dije, intuición con N, ¿verdad? Comenzamos. Repetimos otra vez. Intuición. Brillante. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @Recuperar PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Papasa. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. ¿Qué partido tenemos?
El primer partido de la tarde, Luqueño Sol de América, mañana 18:30. Luqueño Sol, arrancamos. Víctor Villalba. 50-50. Empate. Germán Cafa. Germán, un segundo, voy a entrar a la conversación. Ya estoy en un segundo. A él le hace votar porque está último en la tabla. ¿A quién? A Cafa. No tiene ese... Acá ya tengo. 60-40, digo. ¿Quién gana? Luqueño. 1000 Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 Empeños. Niño Jorge. 60-40. ¿Quién gana? Luqueño. ¿Y vos, Víctor? 50-50. Empate. Sí. ¿Y vos, Pancho? 60-40. Luqueño le gana a Sol. ¿Está escuchando? Caracote. ¿Y vos, Saludos. Y me voy a guiar por Riquelme. Empate. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuesta decir 50 y 50 y vos, Araña. 60-40. ¿Quién gana? Luqueño. A la puta. Solicita Luqueño, mi hijo. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Qué partido, niño? Olimpia Nacional. Carlos Quise. Empate. Sí, no decimos 50 y 50. Por no es... bueno, 50 y 50. Gracias por comprender. Así nos rompemos molde. 50 y 50. Francisco López. 60-40. Olimpia le gana a Nacional, niño. 40-60. Nacional le gana a Olimpia. Víctor Villalba. 60-40. Olimpia le gana a Nacional. Sí. Araña. 70-30. 3 goles de diferencia. ¿Me la juego? Tirasol a favor de Olimpia, será. Puede terminar 3-0, 4-1, 5-2. ¿Y vos, cambio Víctor? de sistema, 70-30. ¿Vos tenés algo allí? Intuición. ¿Vos? Germán 50-50. Empate. ¿Y vos? Sí. 60-40 Olimpia. ¿Vos le das goleada a Olimpia Internacional? Intuición. ¿Dije bien? Sí, dije, yo que sé, yo soy... El juez soy yo. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. ¿Qué partido tenemos, niño? General Caballero Ameliano el domingo. General Caballero Ameliano, Francisco López. 50-50. Empate, niño. 60-40. Gana General Caballero Ameliano, Víctor. 60-40. Gana General Caballero, Germán Cafa. Germán 60-40. Gana General Carlos Alberto Quise. 50-50. Empate, vos, Araña. 50-50. Casi le dije Tacuara. Casi le dije Tacuara. A punto Tacuara te iba a decir. Tú sabes la diferencia. Sí. Fortuna tiene, yo tengo 2 pesos con 50. Yo pensé que por la cantidad de goles. Estamos ahí en también, eso. ¿verdad? Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, Film y Feel. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 600-5600 y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. ¿Qué partido tenemos, niño? Guaraní Tacuarel. Araña. 40-60. Tacuarí le gana a Guaraní. Víctor Villalba. 60-40. Guaraní le gana a Tacuarí, Germán Cafa. Él dio 60-40. Guaraní le gana a Carlos Quise. 60-40. Guaraní le gana a Tacuarí. Tira sobre. ¿Versión no juega todavía? No, para la cuarta aparece. Cuarta, niño. 50-50. Empate, Francisco López. 40-60. Guaraní. ¿Y el una? Tacuarí. Ah, perdón, disculpame, tenés razón, Tacuarí. ¿Y el lunes hacemos lo de Libertad, Cerro y los otros partidos. El lunes. El lunes hacemos Chinidense de Libertad. Que será en Villaliza. Y Cerro 2 de mayo, muy bien. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Niño, acá hay 10 llamadas. Sí, señor. Para Papa Olivar Tratoría, Esperalti, Bomberos Voluntarios, Similton.
Van a pasar muy bien. La esquina ahí, Bombero Voluntario y Celsa Peralti. Para el fin de semana viene espectacular. Y mejor si te va, oye, si Hamilton ya tenerlo ancho. ¿A qué número, niño? 021-618-4700. Papá Olivar, Tratoría, Bombero Voluntario y Celsa Peralti. Si Hamilton ya le vale. Giancarlo ya se entendió, ¿verdad? Para más detalles pueden ingresar a Instagram papaolipy. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opiza, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Están las llamadas, niños. Son 10 llamadas. Metele, pues, niño. Sí, vamos con las llamadas. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, ¿su nombre? Ramón Balbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. 618. Anotado, Ramón. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. 10, señor. 10. ¿Por qué no hace más? Y podemos llegar a 15, ¿sí? ¿Y vos decidí? Sí. ¿Cierto o no es democracia? ¿Qué me preguntaste? Si se puede hacer más participantes. ¿A cuánto querés llegar? 15. Si esto no es democracia, le pregunto a la audiencia, la democracia, ¿dónde está? Seguí, niños. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Denis Agüero. Denis, últimos 3, Denis. 741, anotado. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Hola, más oyentes. Hola. Señor, ¿su nombre? Jorge Daniel Moreno. Últimos 3, Jorge. 172. 172, anotado, señor. Sí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Hola. Hola, niño. Señor. Juan Trinidad. Juan, últimos 3. 118. Correcto, anotado. Viví el verano con Electrovan piscina Bestway de 6.678 litros, estructura metálica, cuotas de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Hola. Sí, su nombre, señor, tu nombre. Ricardo Barrio, 657. 657, anotado, Ricardo. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell, para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Hola. Hola. Sí, su nombre. Catherine Rojas. Últimos 3. 732. 732, anotada, Catherine. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles, como viajes a Cancún, Curitiba y Cayo Bajo, Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Guillermo Cáceres, 854. 854, anotado, Guillermo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Hola. Hola. Sí, señor. Jorge. Sí, tu nombre, señor. Ariel Campuzano. Últimos 3, Ariel. 741. 741, anotado. Hoy está de cumpleaños Pedro Balota, quien ya anunció en Fútbol a lo Grande que deja la comisión directiva del Olimpia, nos dijo hace 2 o 3 días atrás. Esto independientemente de lo dirigencial. Para Pedro Balota, muchísimas felicidades.
Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Compra Shell Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código. Corre en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes, premia tu fidelidad. Más oyentes, hola. Niño. Señor. Ricardo Portillo. Último 589. Correcto, Ricardo. Muy bien, Gustavito Sánchez cumpliendo años. Muchas felicidades, Gustavito Sánchez. Muchísimas felicidades. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Paz y Bicentenario frente al Club Nacional. Con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @asismedpy. Hola. Pablo Marecos, 120. Anotado, Pablo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, UCB Ayala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-541-543. Wilmar SRL. Niño. Hola. Hola, soy Carlos Mora. Carlos, últimos 3. 530. Correcto. ¿Cuántas llamadas, niño? Anotado hasta aquí, 11 llamados. Vamos a 15. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Hola. Hola, Joana Caballero. Joana, últimos 3. 570. 570, correcto. Anotada, Joana. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos de mañana. Esta vuelta de clases con tus tarjetas de crédito Bancoop. Tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoop, crece desde la raíz. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Hola. Hola, Fabián Frutos. Últimos 3, Fabián. 104. 104, anotado. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Hola. Bruno Domínguez. Últimos 3. 889. Anotado. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar mortero de elevación Zika Wall 105 y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Y ahora llamada 15 y hacemos el sorteo. Hola. Hola, Jorge. Señor, su nombre. Gustavo Acuña, 686. 686, correcto, Gustavo, estás anotado. Va a sacar un numerito. Sí, señor. Aquí no hay intuición, aquí directamente, A ver qué número sale. Ganador o ganadora. Ganadores. Vale de Papaoli, Bar y Tratoría. Están César Prati, esquina Bombero Voluntarios. Fanfarria, comandante, ¿verdad? Fanfarria, sí. Bueno, ganadores. El número 5. 5, Ricardo Barrios, 657. Ricardo Barrios, 657 es el ganador del vale de Papaoli, Bar y Tratoría. Puedes pasar ahora aquí por los estudios de Telefuturo Monumental en Villamorra, edificio Telefuturo, para retirar tu vale de Papaoli, Bar y Tratoría, Ricardo Barrios. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes 26 de enero y mañana sábado 27 de enero. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hay días que para las mujeres son más complicados que otros porque pueden llegar con dolores que limitan. Por eso Quitadol Fem tiene esa fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a un médico. Es de Lasca nuestra calidad, su seguridad. En el Ahorrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos tu lista de útiles y nos encargamos por vos. Pedidos al 09742212316. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Mucha repercusión tuvo lo que dijo la concejala de Luqueño, que van a pedir Francisca personas no Franco. gratas. Y algún día se van a quedar con las ganas de lo que pasó con tu técnico chileno.
Santibáñez. Luis Santibáñez. Se fue al estadio de Antofagasta. Porque dijeron, una ticket ni por acá, pues. Porque allá cuando jugaba de visitante. Y... ¿Eso qué? ¿Sonido ambiente? El sonido ambiente, la puerta abierta, no hay que cerrar. Uno vende, pues. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual, afiliado online desde cualquier parte del país? Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsb.org.py, llámanos al 218-4000, aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. Bueno, con Felipe Jiménez, el técnico del 2 de mayo, ante Cerro. La pregunta es directa, ¿cómo lo ves a Cerro, Felipe? ¿Qué es lo que más te preocupa con la alta producción de Cerro, puntero absoluto del campeonato con Felipe Jiménez, técnico del 2 de mayo? Te escuchamos, Felipe. Sí, buenas tardes, Arturo, a los compañeros. En nuestro análisis, preparando el partido, encontramos partido ante el puntero, evidentemente que viene en crecimiento, viene encontrando jugadores que están encontrando se conectan, están jugando, están haciendo daño, evidentemente que es un equipo muy peligroso, un equipo grande que tiene muchas aspiraciones y también encontramos virtudes y defectos que nosotros en nuestro análisis hacemos, seguro también ellos con nosotros. Hola Felipe, ¿cómo te va? Edgar Denis te saluda, un gusto. Felicidades por la victoria de ayer. ¿Qué tal, Edgar? Gracias. Felipe, ¿en dónde crees que mejoraste para el partido de ayer? Sistema, compromiso, una gran ventaja también la de jugar de local. Y si te satisfizo plenamente y ahora viene Cerro, si vas a cambiar de sistema o vas a seguir el famoso dicho, equipo que gana no cambia. No, lo dije en su momento, era seguir sosteniendo la idea. Nosotros contra el Luque tuvimos unos 10 minutos fatídicos que no se pueden repetir. Después el equipo durante 80 minutos intentó descontar, jugar, sobre todo, siempre tuvimos nuestras chances. Ayer lo mismo, un momento del equipo donde el funcionamiento fue bueno, evidentemente también el rival juega, tiene ya mayor seguro confianza, entonces también por un momento también nos costó, después con los cambios y sobre todo en el segundo tiempo el equipo cada vez se fue afianzando y ayer vimos un equipo que va ganando eso, va ganando confianza, van mejorando en cuanto también a su trabajo defensivo y sobre todo también ofensivamente tratar de tomar buenas decisiones. Y eso es lo que nosotros lo hicimos, lo vamos a hacer y lo vamos a seguir sosteniendo, ¿verdad? Porque creemos en esa idea, estamos convencidos del plantel y del trabajo que venimos haciendo, así que no va a cambiar mucho de eso, tenemos que cada vez mejorar y crecer y seguir afianzando, ¿no? Y buscando nuestra solidez como equipo, como grupo, tratando de crecer cada día más, ¿verdad? Felipe, y justamente para el partido del lunes, mirando cómo terminaron los jugadores ante Trinidense, ¿tenés alguna duda ya de entrada, por así decirlo, algún jugador tocado en la parte física? Sí, terminaron cansados, así lesiones puntuales, no, pero un poco sobrecargado, calambre, pero estamos en líneas generales bien. También David Fleita pudo ayudarnos, ya no está todavía al 100%, pero lo hizo bien. Brian también fue el último que se incorporó y va sumando también minutos. Ellos también van ganando en confianza en ese sentido y vamos ajustando las piezas para poder realmente seguir creciendo como equipo. Y bueno, Felipe, lo mejor para vos con el 2 de mayo, para todos los muchachos. Nate necesitaba la victoria, la lograron y ahora viene a pelear a Cerro al partido. Chao, Felipe, gracias por tu tiempo. No, gracias a usted, Arturo, un abrazo. Igualmente. En San Justo y Oros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de Cemento Valdemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñemby, Paraguay. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. ¿No se va a mover General Caballero entonces ante Cerro? Ante Cerro, la cuarta fecha. Porque iba a ir a Encarnación, iba a jugar en su casa, ¿no? En Ciudad del Este hay un concierto ese día por el 3 de febrero. Ah,
Sí. Y creería que Encarnación no quiere encargar porque justo todo indica que esa fecha se va a dar el Ameliano partido Olimpia. Olimpia. Entonces me parece que por allí vienen las explicaciones de que juegan en Mallorquín. Ah, correcto, porque hay concierto Hay un concierto porque justo el 3 de febrero hay un festejo grande allí. Ah, correcto. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Más información al 0182 23 23 23. Dicho sea de paso, después de mucho se va a dar nuevamente unas elecciones en el 3 de febrero. De un lado Aranda y del otro lado Enzo González, que está en la actual directiva, pero que se está presentando igualmente como presidente. Está fuerte la interna en el este del país. Se viene la asamblea en el 3 de febrero. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada. Y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Lactolanda, el lacto número uno más preferido y consumido del país, la salud de cada día. ¿Saben que Dante convirtió los 4 goles contra Cerro? Carlos era el técnico de Olimpia. Sí. Pregunta. A los 75.000 empezaron a flaquear físicamente los del 2. ¿A los 75 minutos? Sí, se metió un poco atrás. Sí. Sí, le felicitamos a Gustavito Sánchez. Ahí no estaba. Igual de contra tuvo para el tercero. Vos te fuiste a bajarle algo. Me parece que era un poco de lo físico y un poco no, una manera, una gaseosa. Bueno. ¿Por qué me tiene que ser mal pensado? ¿Qué tal, Araña? Muy bien usted. ¿Vos querés cantarlo? El miércoles, no sé, en mi final del contrato. El comité ejecutivo tiene que reunirse. Y hacer la mayoría acá, comandante, a ver qué dicen. De acuerdo a lo que dicen los muchachos, mi garganta está a disposición. Va a haber una democracia. Richard Aranda, el hijo de Fabián Aranda. Sí, de un lado uno de los candidatos de Aranda y del otro lado es... Brillante, niño. La dupla Enzo González, Richard Aranda, hijo. Contra Fabián Aranda, la dupla en Ciudad del Este. Y hace rato que no se daba, o sea, elección siempre tuvo, pero con un candidato en esta cosa, esta vez con contienda electoral. Sí, señor. Ven a Bristol y aprovechar la semana de TVs y celulares. TV Win 32 pulgadas HD Smart, cuotas de 99.000 guaraníes. Con tus compras participas de la promo de 2.000 millones en premios. Escríbenos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tu WhatsApp ahí, yo veo. Sí, tenemos. Los Olimpia es preocupante, si no cambia, si no mejora. 10-80-10. Cuidado con Olimpia, eso vamos a hablar el partido del mañana. Cuidado con el tema, Olimpia no viene bien y va a enfrentar a Nacional. Bueno, que tampoco viene bien. Pásate ya a Salud Protegido y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Estuve leyendo la historia y... ¿Qué mi retorno bajó? Si no está, se puede hacer pipí, ¿cómo es? Choco. Que no puede hacer pipí, pero. Sí, señor. Lo único que falta es que... Bajo para no molestarle. No, que se está hablando... Bueno, ya está. Sí. El comandante Fabián no se... bueno, ya está. Hay un problema interno familiar ahí. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Está dejando libre por... si pronuncio mal, corríjame. Jürgen Klopp. Sí. Y era arquero, che. Era arquero. Y estaba leyendo su historia de él, de la manera como se manifiesta. ¿Y ustedes saben por qué? No. Él tiene una filosofía de vida muy singular. Y le estoy siguiendo. Jugué 9 años y después fue defensor. El que jugó en repuestos distintos fue este mediocampista que iba a dirigir a Brasil, que comenzó de 10 Angelotti. No, que comenzó de 10, después fue volante central y central. Mateus. Terminó de libro. Pero la filosofía de vida de Jürgen Klopp muy especial. Cómo comenzó de vendedor, lo que fue su vida. Estoy siguiendo. Hasta sus ideas políticas pueden ser compartidas o no. Pero un personaje del fútbol. No.
No solamente, acabo interesante. de decir, no solamente involucrado en el fútbol. Cuando a mí me pareció raro cuando comenzó a despedirse de esa manera, como diciendo mi ciclo cumplido. La manera como se manifestó no es muy común. Entonces entré y googleé y me enteré de muchas cosas que se escapan no solamente a lo futbolístico, sino va por lo personal. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Jugá y ganá en Slot del Solo Night Casino Night, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubén, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 09814347771. Iban a querer un homenaje, vamos a rendirle un homenaje, vamos, la manera como se está despidiendo, eso es. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Niño, ¿no tenés tu WhatsApp, Villalba? Sí, ¿sabes qué es la novedad hoy? Que perdió Djokovic en el Abierto de Australia después de 33 partidos. Sí, el italiano le ganó en la final, el italiano, por primera vez un italiano en la final del Abierto de Australia, perdió después de 33 partidos de Grand Slam en Australia. 5 años y algo de tiempo pasó. Yo no quiero el tema de la vacuna, eso que es un Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 1320, Víctor Villalba. Quise darle tu opinión, Arturo, del por qué Olimpia mañana va a golear. Ya mismo declarazo y pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Chortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en astas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Buenas tardes, ¿podemos escuchar los goles de Cerro, por favor? Gracias. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña a donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Keko, Santec, Positrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿En qué fecha, Pico, va a ser el superclásico? Ya quiero ver el mini clásico de la Lupa. Que tú primero ganas, lo gana. ¿Qué dice? Probablemente, o sea, quizás ahí le podamos ganar a Cerro, dicen el clásico de la Lupa. Voy a hablarte ya. Entiendo que es olimpista el hincha. Sí. Sí. Bueno, va a vender. Este domingo 700 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha, 1950 millones en premios. CNT, el poder de cambiar, C por Emoy. ¿Qué es lo que te pasa, Guaraña? Soy feliz, Arturo. Acá soy feliz. Este es el lugar donde me siento feliz. 1 hora y media, 2. Yo, imagínate, las 10 yo ya me preparo, allá me quedo media hora. O sea, imagínate lo feliz que estoy con cuando me decía que me voy a almorzar, quería que yo te pague, tío. Sí. ¿Y por qué todos los días repetir lo mismo? ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Eddie Howe, el técnico de Miguel Almirón, habló hoy en conferencia de prensa sobre el caso Miguel Almirón y dijo: estoy desesperado por mantenerlo. No se hacen idea de la esperanza que tengo de mantenerlo a Miguel. Su contribución con el equipo ha sido inmensa. Está muy bien. El técnico quiere que se quede. ¿Quieren un país árabe? Sí. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Acá tenemos que hacer una coleta para comprarme una silla, será. Mira, niño. Me duele toda la espalda, será. Sí. Ya entro yo un loro pepo. ¿Vale? Un loro pepo. ¿Qué pio loro pepo? Un 100. ¿Y consigue comprar? ¿Qué es lo que va a comprar? Y el primero. Y bueno, algo se me vende, güey. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿Tu WhatsApp hizo? Comandante, tercera fecha. Se va a confirmar, pero Olimpia Meliano en Encarnación.
La cuarta en realidad. Y todo indica que si en un rato sale la programación oficial de la fecha 4 y 5. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA. Filiales en Ambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cobazú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Bueno, Jorge, a tu cargo queda la nota será. Esta es la nota. ¿Tenés la nota de la concejala? No tengo. ¿Y no te llegó, vio? No, ahora sí. A la puta. Perdón, me salió de la... Vamos a ponerle una marquita de agua, porque si no rápidamente los satélites se aprovechan después. ¿Cómo? Los satélites se aprovechan y no citan... Marquita de agua. Bueno, una marquita de agua. Bueno. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Tenemos... Ahora que Cerro golea, los pingüinos más a tu lado le hace. Apenas un pata mía, ¿verdad? Obvio, contestame de guaraní. Lo que pasa es que es un tema de hinchas, no me puedo yo meter en... No, está bien, te preguntaron. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin y encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Gracias, Arturo, por hablar que sea por 5 minutos de Cerro. Si era Olimpia, desde el comienzo hasta el final iban a hablar, será. Ya poina. La Huillén de Vina. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Seguramente si era Olimpia que ganaba 4-1 ayer, hoy cada rato se iba a estar escuchando los relatos de Arturo y se iba a estar escuchando los goles de Olimpia. Vos ves tener los goles. Pero como no es Olimpia, pues no le importa a la mesa. ¿Por qué, pía? Sí, Shedu. Bueno, está bien. Cada uno tiene su opinión. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias. Calidad Papasa. Señores, hoy juega la sub-23, por lo menos una mención. Sí, salvo que yo esté equivocado. Este juega mañana ante Perú. Hoy no juega la selección sub-23. Eno, te hablan en guaraní para que entiendan. ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Y a vos? No, yo te voy a decir una cosa, vos patinásela. Pues en serio te digo, arañásela. ¿Por qué, Arturo? Es que soy feliz acá, es más, estoy mirando ya un lugarcito. No. ¿Y vos? ¿Vos no vas a vender? Está pecheando ya su lugar allá, señor. Acá. Entre la bancada de los técnicos va a ser acá. Bancada de técnicos va a ser su silla propia. Silla cable. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Comandante, Cerro Porteño es una máquina hasta que empieza la Libertadores. Mil empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Vos tenés los goles, Chocó. Tarde no se le da Churín por lo menos hasta ahora, Carlos. Después de esta. La pelota la tiene Carrascal, atención, disparo al arco. Gol. Luis Cerro Porteño, luego Piri da mota fuerte por bajo contra el poste derecho de Cristóforo. Imposible para el arquero, cabeza levantada, le pega fuerte por bajo, bien Piri da mota y muy buena maniobra con el disparo a la salida porque tuvo dudas. Ameliano Carrascal metió para Piri, 7 de primera y el fondo y Cerro gana 1-0. Robert Piri da mota lo hizo. Está mal jugada, disparo al arco, gol. Cerro Porteño Iturbe. Desatención defensiva, cortesía de Ameliano y aprovecha Juan Iturbe. Cruzado contra el poste izquierdo. Un regalón para Iturbe. La definición de Juan. Cerro pasa arriba de mejor. Cerro ganando por 2-1. Cecilia por bajo. En la marca, mala entrega de Cabrera. El arquero intenta media, Cristóforo. Y metiéndose Iturbe decreta el segundo gol a su grana. Cerro gana 2-1. Millaliza Juan Iturbe lo hizo. Monumental.
Cecilio, disparo al arco, gol. Cerro Porteño, Rafael Carrascal, el tercero de Cerro, Cecilio, panorama para la asistencia, le dice Carrascal, dale, pegale, y el coloquial dispara, poniendo el tercero Villaliza. Cerro amplía la ventaja, el colombiano Carrascal, Cerro gana el partido por 3 goles contra 1. Cecilio no lo pueden parar, salió Cristóforo de la portería, lo vio Carrascal, y este de primera pelota al fondo, Cerro gana a Emiliano. 3 goles contra 1. El cuarto de Cerro, gol. Cerro Porteño, Ferfer, llega al cuarto gol Cerro con Ferfer poniendo goleada en Villaliza. Lo hizo Ferfer, hace cuánto que no hace en primera división. La pelota larga profundidad, Alfio Oviedo, lo ve a Fernando Fernández, tira fuerte contra el poste izquierdo, entre Alfio y Ferfer, a la combinación perfecta, la definición, Cerro aplasta a Emiliano. Cuarto azulgrana, Ferfer Cerro 4, Emiliano 1. Del gran ciclón que defiende los colores azul y gran por tradición. Llegó yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control Film Make Field y su Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su Seguros Chaco. ¿Cómo vas a Baillo? Tenemos mucho más. Vamos. Tengo tallarín de carne, tallarín de pollo, estragonó y sollo con tortilla, señor. Qué pesado. Ayer va pesado los perros. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Eso es lo que me pone nervioso, Choco. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Y no escuchapio lo que dijo. ¿Qué comiste? Bueno, ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Y haga nomás lo que yo hago. Cuando empieza a hablar con Cardona o habla de Olimpia, yo ya cambio ya de emisora. Pero entonces está cambiando todos los días porque Cardona no habla, pues. No, al contrario, cuando habla Cardona, él cambia. Ah, perdón, soy disléxico, perdón. Quiere decir que todo el tiempo te escucha. Ah, correcto. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. A las 13:41, Red Monumental Satelital. Víctor Bernay, su análisis y su conclusión del partido. Sí, Víctor. Arturo, Cerro Pisa in ogni campionato affianga se Copa Libertad Nimmo Timanda. Y eliminando 60 mandas. Pero es otro plantel, está más sólido, con jugadores con mucho ropaje, y eso le va. Ayer se notó, en algún momento sintió un campeonato aparte tiene Iturbe y Cecilio, los dos tienen un su motivación es diferente. Aparte, sí, pero rendir homenaje a Cerro los dos. Se sienten comprometidos, eso se nota. Sí, esa es la palabra, compromiso. Los dos no están bien. Cecilio está un poquito mejor que Iturbe. Corren muy bien nomás la cancha, son más vivos, más letrados, es lo que yo veo de afuera. Y otra cosa que rescato, 2 goles de los medios centros, detalle no menor, Carrascal y Piris. Pero Carrascal es buen asistente, no sí, por su gol. Pero no es muy común que pero él asiste bien en Cerro, es más sobresalió en Cerro metiendo pases largos. Sí, él lo marca. Él lo marca. No. Él es asistente. Quita poco, no quita casi. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Háblenos por favor, Cerro Porteño. Pongan a los goles, su música.
por favor, si no claro, empiezan a llorar. Cuando él escribió, cuando él mandó el audio todavía no estaban al aire. No, ahora mandó hace 3 minutos. ¿Y qué es lo que pusimos nosotros? No, en realidad creo que es una ironía por cómo termina el audio. Empiezan a llorar. Dios mío, o sea. ¿Quién es lo que llora? Qué llorones que son estos cerristas. Por los goles veo. Sí, porque pedían los goles. Pero hay que decir algo, Cerro está mejor que Olimpia. No, de eso no hay ninguna duda, pero también hay que reconocer algo, se habló poco de Cerro después del 4-1. ¿Y qué querés? No. ¿Tu actitud populista? ¿Vos no necesitas esto? ¿Quién? ¿Y vos? ¿De qué? ¿Y por qué no hablaste de Cerro? ¿Por qué decís habló poco de Cerro? Porque yo espero que vos... No me venga con vos. Perdón, me salió de la defensa de Cerro, esa era, porque te escuché ayer, Carlos, en un momento hablaste del tema de la defensa. Cuando se va a encontrar otro tipo de equipos. Lenta la defensa de Cerro. De Cerro, es defensa, quería escuchar la voz de Carlos Quise, señor. Por eso... Y ya dijimos el tema, te dije lo de Morel. Sí, señor. Y dijo que no pueden jugar los dos sobre una misma línea. Era Cordelenche quiere más. Pero escuchar el análisis. Pero no es solo el problema de los dos del fondo, el problema es el retroceso de Cerro y de la mayoría de los equipos paraguayos. Cuando vos no tenés la pelota y tenés que reagruparte, es decir, ¿qué es el trabajo táctico? Volver a formar la figura, el 4-4-2, el 4-5-1, el 4-3-3, lo que quieras. ¿Cuándo vos formás eso? Cuando la pelota está quieta y el rival tiene el balón. ¿Entendés? Entonces, cuando el problema de Cerro, Carrascal, Piris, sus dos laterales no vuelven al paso largo. La gente tiene, el futbolista paraguayo tiene la confusión de que quiere hacer velocidad. No tenés que hacer velocidad, tenés que entrenar paso largo para que con menos paso vuelva a estar en tu posición, y cuando llegas a tu posición girá y mira al arco rival de frente. Cerro no tiene retroceso, es muy lento. Por eso vas a ver mucho espacio en la defensa de Cerro. ¿Cómo se percata que Morel no puede jugar ahí? No, lo que probablemente va a insistir Bernay, porque también creo que sabe esta situación, ¿verdad? Es recuperación rápida tras pérdida de balón, donde sea. Porque pasa al mediocampo la pelota en retroceso, lo toma mal parado Cerro, va a tener problemas. Lo que pasa es que cuando jugás con posesión y Cerro instala 6-7 jugadores en terreno rival, si no recuperas rápido y él tiene el problema del retroceso, va a tener dificultades. Así es. Entonces es clave para Cerro sacar enseguida, que se dio en los dos partidos, consiguió su objetivo, ayer menos que el primer partido. Ahora los equipos que jueguen contra ellos, si juegan largo, le va a complicar. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Luque Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamag, una herramienta más en su obra. Morel, perdón Darío, se va más que Báez. Sí, se va más que va y es correcto. Y en etapas anteriores, el que más picaba y que quería irse, aunque le cuesta salir, es Baez, en su época en Guaraní y Libertad. Sí. Otra característica del Baez ahora, al Baez que le dimos en Guaraní y en Libertad, más en Guaraní que en Libertad. Hoy es más económico en la tenencia, se desprende más rápido la pelota. No. Antes es cierto, él llevaba, trasladaba, a veces lo presionaban. Ahora se complica menos. ¿Sabe que agrega algo más? Y hasta se enredaba más. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado en jugo de pomelo frutica. Agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. ¿Qué es lo que hice? No, además tiene más opciones. Es decir, Piri viene a pedirle, Carrascal viene a pedirle, Carrizo viene a pedirle, Morel le pide. Tiene más opciones en definitiva para jugar más rápido, y parte del futbolista es conocer sus limitaciones. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Club Gold son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Carlos, te quiero preguntar porque ayer no vimos juntos el partido. Y hay una que Jan pide abierto al costado del área. Esa, porque muchas veces hablamos de que Jan hace situaciones innecesarias, y ayer salió a pedir como zaguero central por derecha. ¿Para qué se fue a festejar con el público? Forma parte un poco de su... ¿Para qué se fue a festejar? Esto no es Europa que vos salís. ¿Para qué Quiero se usar fue? un término, no sé si me van a dejar, pero forma parte un poco de su venta de... ¿De qué? Venta de humo. Que suele hacer Jan. Espera. Es un gran arquero, pero pasa que varias veces le gana al personaje, siempre le gana al personaje. Y ayer, por ejemplo, en una sale a pedir la pelota como central y nada que ver. Pero ¿cómo te va a decir venta de humo? Yo quería ver la cara de usted ayer, Carlos, cuando Jan sale. Tocamos el tema nosotros acá. Tocamos el tema. Jan es un excelente arquero. Sí. Nadie le va a sacar esa personalidad que tiene. Vos te hubieras suicidado si le veía loco Gatti.
Con tu mente, con lo que hacía Gatti, vos no ibas a hacer periodismo. No iba a ser. Porque con ese pensamiento, ese ya está en su ADN. Nadie, así vos me decís, Jan se mandó una cagada, entonces va a ser vende humo. Jan es un gran arquero. Ahora, no, pero es necesario, muchas veces no le va a parar a él porque le va a sacar su personalidad. No le va a sacar su personalidad, Jan. El que lo quiera contratar a Jan le va a contratar en esta característica. Pero hay una fina línea entre el personaje. Si yo vendo algo que no existe. No, pero en esa situación él forma parte de su ser. Estoy de acuerdo en Gatti. El ADN de Gatti era eso. Gatti fue el inventor de la mano de Dios. Sí. La tapada de pararse de rodillas. Ahora, Gatti necesitaba jugar de líbero, a pesar de que era malo con la pelota en los pies, porque tenía muy pocas condiciones como atajador. Está bien, pero Gatti jugaba fuera del área. Claro, por eso. Explicarle nada lo que hace Jan. Y bueno, Jan... otro tiempo nomás yo me quiero trasladar, Carlos. El adelantado Gatti, cuando Alicia Colmán le hace el gol acá en el estadio, le hace en la media cancha. Claro, y tenemos dos ejemplos para ratificar esto. Nadie criticaba ¿qué decía el periodismo de Gatti? El loco Gatti, todo no, y que era un adelantado. De la época. Para salía, la época jugaba con los pies. Una manera de decir. Gambeteaba, y ayer no jugó de líbero de momento Jan. Tipo Higuitas. Vamos, pero bajo los tres palos era limitadísimo. Sí, Gatti. Pero me la considera. No, yo lo quiero mucho gracias a una macanía. Una considerado. Saliste campeón. La final. Bueno. Jan tiene condiciones para ser un arquero serio, y le termina perjudicando ese protagonismo, el protagonismo que él quiere. Pero vos tenés que canalizar ese protagonismo de Jan para que sea mucho más útil para tu equipo. Te voy a decir algo, Carlos Alberto Quise. Cuando vino a Cerro, lanzaba upa a Chiqui. Cuando vino a Cerro y festejaba un gol, Jan, delante de toditos sus compañeros, lanzaba, así le hacía. ¿Sí? ¿O miento? No, pero no estaba es la verdad. Espera, yo dije, claro. Entonces, cuando él comienza a tener connotación, porque uno puede ignorar lo que hizo en Brasil, pero él conoció de una gran connotación en Paraguay. No en Brasil. Si Chiqui Arce o su compañera ya en aquel momento cuando comenzaba a aparecerle ya, para nada se dudó, no se dudó. Vos tenés que tranquilizarse. Él pudo haber tenido ya de entrada ya en el fútbol paraguayo o en Cerro, pero él se identificó mucho con eso. Allá le adoran en Cerro. Sí. Entonces, lo que parecería ser, Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 018-204-277. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Lo que hacía, incitaba la violencia, que alguien tuvo que haberle dicho, no es poner en ese arco donde se practica cerca del hinchado. Tenía 100 metros para elegir. Eso no se hace lo que hace Jan. Eso es hacerle chumba al rival y se puede armar un escándalo. Ese es provocarle al rival. Eso él hace y la dirigencia del Cerro y el técnico tiene que decirle a Jan, hace con tu público lo que quiera, no vaya a provocarle al rival. Y él le provocó a la hinchada Olimpia. Pero un arquerazo, o sea que nadie piense que yo digo que ya anda. Ya no es un arquerazo, pero tiene su gesto de innecesario. Lo que yo digo, hermano, exportación. El día que llega a perjudicar el equipo, el hincha de Cerro, con alguna de esas cuestiones se vaya expulsado, ahí no le van a perdonar. Lo que dice Choco a Patiño. Ahora le perdonan todo, pero el día de mañana cuando salga queriendo jugar como líbero y se manda una macana, ahí le culpaba a Patiño y a los defensores los errores cuando le hacían el gol. Alguien tuvo que haberle dicho, no vaya más a hacer esto. Claro. Él tiene cosas. Ahora, un arquerazo falta pulirlo y decirlo, esto no vaya a ser. El reclamo a un compañero, sea quien sea, está mal. Es para el público, es demagogia mal de parte del que actúa de esa manera. Claro. El grito en el fútbol es antes que se produzca el error o la jugada.
Ese es válido. El otro, el que tirata largo y tirata afuera y te reclama a alguien de tu compañero, ese compañero lo está haciendo por la gente, no sirve para nada. Ya no sirve, bro. Ya cuando se equivocó con Patiño, que le quiso culpar, está mal. Acabo de decir, claro. Pero eso tiene que decirle el técnico. Claro que le dice. Con los mismos argumentos, con lo mismo que estoy diciendo, yo le dice, este grito no sirve, mi hijo. En todo caso le hubiera dicho a Patiño, saca o no saque antes que pase o que suceda. Ese es el grito válido. Para de sufrir, adelantate y en Electroban lleva tu Split York de 12.000 BTU con sellos de garantía NGO, cuotas de 279.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. O lo que le pasó ayer a tu lateral preferido, que le quiso culpar a Tobías Portillo, Enzo Jiménez, y le quiso culpar porque no me avisaste. No, vos tenés que hacer... Yo le respeto mucho a Enzo. Enzo no es lateral, lo que digo. Sí. Vos te aferrás que es lateral y Enzo no es lateral. Yo no digo sí, eso. Carlos, yo digo que hoy es la mejor opción de Cerro ahí. No es lateral. Pero es la mejor. No tiene que jugar ahí. Pero no tiene. Es lateral. Es la mejor opción. ¿Qué es lo que ustedes tienen una sociedad? No, pero es lateral porque bueno, no tiene imaginación para jugar. ¿Cómo se llama fútbol al grande? Es el técnico. ¿Cómo se llama? Fedelpa. Le calza mejor la posición de lateral. Crea una sociedad de fútbol a lo grande. Él no juega ahí para marcar. Él juega ahí para tener la posibilidad de llegar a utilizar su potencia física. Bueno, ahí se ocupa el lugar de Iturbe. Hoy Guapanio. Además, imagínate, acaba de decir una gran verdad. Ocupa el lugar de Iturbe. Claro. Ni vos, ni yo, ni él, ni nadie de la mesa sabíamos que íbamos a ver una versión Iturbe, versión 8. Sí, todos pensábamos que iba a ser 6. abierto. Vos no jugaste con el Triángulo de la Muerte. Sí. ¿Y por qué no explicar lo que...? Vos así que esto descubrió ahora, Pío. El Triángulo de la Muerte se inventó en el Olimpia. ¿Quién era el técnico? No sé, por favor, el Triángulo de la Muerte cuando el 8 se mete en diagonal. Pasa al lateral. Claro, es el Triángulo de la Muerte que acá que hicieron era Solalín de Torre y Sassi. Perdón. La triangulación. Se llamó, para lo de hoy, el Triángulo de la Muerte. La proyección de Solalinde y Sassi se metía y cuando vos querías que era... Lo Bernay. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. ¿Qué evaluación haces de lo que ha sido el juego en general? ¿Y cuánto de este arranque lo han gestado desde el compromiso interno que hayan podido tener dentro de la pretemporada? Me parece que se nota mucho eso. Cohesión, solidaridad, que Cerro va por ahí de lo que es plantel, de lo que son ustedes, de lo que es la parte interna. La sensación del juego es que tuvimos un primer tiempo en donde, si bien fuimos protagonistas por querer tener la tenencia del balón, no encontramos los canales por donde deberíamos ir y eso no nos hizo aún más protagonistas en el juego. Si bien generamos situaciones de gol, pero la intención era buscar de otra manera, de otra forma, que sí lo encontramos en el segundo tiempo. Con respecto a la entrega del equipo, la verdad que para mí es un orgullo ver cómo no solamente en cada partido dejan la vida, sino en cada sesión de entrenamiento, y cómo el equipo asume responsabilidad de cada futbolista y también se transforma en ser solidario, que es un valor importante también, y a veces asume roles de otros compañeros porque se desdoblaron al ataque y tuvieron que regresar en otra posición. Para mí es un orgullo poder ver cómo entregan en cada pelota y la toman a cada una como la más importante del juego. Y bueno, ese es el ADN de este grupo y esperemos que eso nos dé también los frutos y nos pueda dar la sensación de que estamos por un camino importante. Víctor, buenas noches. Principalmente también ese tema del sacrificio, me gustaría hablar de dos futbolistas que tal vez tenían una cuenta pendiente en cuanto a rendimiento y todas esas situaciones, que son Robert Piri Damote, Rafael Carrascal. Hoy se adueñan prácticamente de todo el mediocampo, complementándose muy bien, e inclusive, no sé si es algo que le pide al colombiano, pero pisando incluso el área rival, rompiendo un poco más de líneas. ¿Es eso algo que le pide a él? Nosotros queremos que los cierres de acciones a gol intentemos llegar con la mayor cantidad de gente posible.
y por eso ha jugado Damián en ese lugar y ha hecho goles, ha jugado Fabricio Peralta en ese lugar y ha hecho goles, Rafa ha jugado en ese lugar y ha hecho goles también, Robert y bueno, yo, Wilder. Entonces yo considero de que el juego de ataque hay momentos de gestación, hay momentos de progresión y hay momentos de finalización, y a la finalización llegar con la mayor cantidad de jugadores posible es lo que necesitamos tener, y ellos lo interpretan de esa manera y por eso están llegando a zona de área. Y yo creo que el fútbol de hoy se habla mucho de los volantes box to box, y bueno, eso es lo que tenemos que pregonar en nuestro fútbol y buscar que nuestros volantes pisen las dos áreas con intensidad y con protagonismo. ¿Qué tal, profe? Felicitarte por la victoria del día de hoy y consultarte por algo que vos mismo mencionabas con el cambio que se dio en el juego, el cambio de cara del equipo en el segundo tiempo. Con el ingreso de Juan Manuel Iturbe, por ejemplo, parecía que era realmente otro Cerro Porteño, y también ingresando desde la banca Alfio Oviedo, Fernando Fernández, que lo hicieron de buena manera. Sí, yo creo que más allá de los nombres que ingresaron, logramos estructurar y encontrar los canales de progresión para llegar a área. Juan Manuel hace una conversión de gol por una lectura de juego que él tiene y bueno, su experiencia lo ha llevado a robar ese pase, pero siempre trabajamos con robo de pases de sorpresiva para poder defender a un atacante o a un rival que no está siendo defendido en ese momento. Entonces se prepara muchas veces esa cuestión que se trabaja en la presión sorpresiva. Ferfer y Alfio son dos goleadores al igual que Diego, y hoy por suerte Ferfer pudo convertir, que para mí eso también es importante, y los que estaron junto con Alfio. Entonces estamos con la posibilidad de ir recambiando características, de ir poniendo en cancha jugadores que por ahí tampoco habían tenido el trajín de la fecha anterior, entonces estaban un poco más frescos. Bueno, eso es lo lindo de tener un plantel, y lo lindo de tener un plantel comprometido como se han comprometido ellos, y eso a las claras se está demostrando de que el que ingresa va a dejar la vida por este club y por este plantel para poder alzarse con el triunfo. Profe, yo te quiero consultar por el comienzo del partido, marcando rápidamente algo similar a lo que fue el primer partido, y después le convierten en el empate. Y también lo otro, ¿qué tiene este Cerro Porteño que hoy convierte muchos goles en cuanto a lo ofensivo? ¿Qué te parece que tiene diferente, profe? Sí, la verdad que lamentablemente no pudimos sostener el gol a favor, que nos daba una tranquilidad para el juego, pero lo importante es saber sostener los momentos difíciles que se van a presentar en los partidos, y la fortaleza mental nos debe hacer resilientes y salir nuevamente a la búsqueda del gol para que nos ponga en victoria. La intención de convertir goles siempre está, por suerte lo estamos haciendo y convirtiendo, y ojalá podamos seguir en esta racha. Me tocó en este club salir campeón y ganamos 10 partidos 1-0. Así que es importante las dos fases. Nosotros consideramos que las dos son importantes, y atacar bien es una y defender bien es la otra, y ojalá podamos seguir pregonando y tener como desafío seguir mejorando como equipo. Buenas noches, profe. Profe, el arranque de Portillo en el 11 inicial y no de Iturbe, ¿fue por una precaución o una estrategia? Ambas cuestiones. Nosotros queríamos también empezar a sumar minutos por la bolsa. Si bien ya lo habíamos hecho en la primera fecha, queríamos rotar para no sobrecargar futbolistas, y bueno, sabíamos que Juan Manuel en un segundo tiempo nos podía dar su explosión a un equipo que le iba a costar sostenernos en el primer tiempo. Entonces, cuestiones que se van eligiendo, y agradecido que hay muchos futbolistas que uno puede sostener el mismo nivel de juego poniendo un nombre u otro, y los que quedan afuera a veces también pueden estar dentro del campo de juego.
Profe, buenas noches. Aquí. Profe, ¿cuánta tranquilidad le brinda el hecho de tener volantes centrales hoy día en un alto nivel y más todavía los que están atrás? Lo de Enzo Cabrera que hoy jugó, lo de Icho Jara también, y mirando un poco la selección sub-23, los que están apostados a esa selección. ¿Cuánta tranquilidad para usted tener tantas opciones para ese mediocampo? Es muy interesante tener jugadores de jerarquía y jugadores que también tienen su jerarquía y están dando sus primeros pasos. El sentido de pertenencia hacia la institución es importante y todos los jugadores lo manifiestan de la misma manera. Da tranquilidad porque podemos hacer uso de las características que consideramos que están haciendo falta. Hoy teníamos unos cambios pensados en el entretiempo para si no prosperaba el juego nuestro en el segundo tiempo y después terminamos realizando otros. Nos pasó lo mismo en la fecha anterior. Entonces la variabilidad de características nos da a nosotros un abanico importante para poder tomar decisiones e insertar en el juego el que consideramos que nos va a dar una solución. O muchas veces podemos equivocarnos también en los cambios y no será así. Los cambios tienen un objetivo, se lo hacen con un fundamento y ojalá sigan respondiendo de la manera que se están haciendo en este momento. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas noches. Profe, habló de Diego Churín, ciertamente se sabe lo goleador y la calidad de jugador tremendo que es, pero muchas veces, y más todavía cuando el equipo es contundente y el goleador no se puede anotar en el score, digamos, seguro que afecta en cierta manera. ¿Es algo que usted nota en él? ¿Charla con él post partido, como hoy, por ejemplo, si no lo hizo, ya lo va a hacer para que mantenga esa tranquilidad? Porque usted siempre menciona que, aparte del gol, Diego Churín es un jugador muy importante para el juego que está desplazando en este momento ese equipo. La pregunta concreta es, ¿usted charla con él al respecto antes de los partidos, después de los partidos? Siempre charlo con todos los futbolistas. El entrenador no solamente tiene que saber de fútbol, sino también de gestionar personas. Y tenemos que ver al jugador de fútbol como una persona, no como alguien que está ahí vestido con una camiseta. Para mí Diego está respondiendo de muy buena forma y tenemos muchos futbolistas en el plantel que también lo están haciendo. A mí no me desespera si no convierte. El equipo hizo 7 goles y él trabajó muchísimo para que lo hagamos. Francia salió campeón del mundo y su 9 no hizo ningún gol. No sé si recuerdan ese mundial. Lo importante acá, lo más importante es trabajar para el equipo y no para mí mismo. Trabajar para este escudo y para que nos salgan bien las cosas a todos. Y en la medida que lo sigamos haciendo de esa manera, vamos a seguir siendo protagonistas en este torneo. Buenas noches, señor Bernay. Justamente hablan del centro delantero y recogía postpartido testimonio de los aficionados azulgrana y preguntaban si siguen en la búsqueda del centro delantero, la dirigencia, el cuerpo técnico, ¿siguen buscando o ya se cerró ese tema, profe? No, la dirigencia está trabajando día a día en la conformación de la plantilla. Yo estoy trabajando con los futbolistas que tengo, que estoy muy contento. Y estoy pensando ahora en el día lunes. Tengo que analizar fuertemente a 2 de mayo. Tengo que analizar los videos que el grupo de scouting me está mandando. Y poner a todos los futbolistas que hoy tenemos en la plantilla de la mejor forma posible para intentar ganar los 3 puntos el día lunes. Mi preocupación hoy es el campeonato. Profe, buenas noches. Felicitaciones por la victoria antes que nada. Le quería consultar por Cecilio Domínguez, que en el primer tiempo se lo vio siempre buscando los balones, pero como que no podía recibir de manera muy cómoda. En el segundo tiempo sí se abrieron los canales, él pudo tener más libertad para atacar y allí sacó a relucir todo su esplendor futbolístico. ¿Eso tuvo que ver con el ingreso de Iturbe o por qué situación del partido crees que se pudo dar así? No, lo que dije anteriormente, en el primer tiempo equivocamos los canales de juego por donde deberíamos lastimar, no tuvimos la interpretación que necesitábamos tener y se lo acomodó en el segundo tiempo y ahí empezó a fluir mucho más el balón y empezamos a encontrar los espacios necesarios para que los balones le lleguen a los puntas de mejor manera y con una ventaja para poder desnivelar. Fue por eso que
que el segundo tiempo, a mi criterio, puedo estar equivocado, fue superior a lo que hicimos en el primero. Víctor Villalba, Radio Monumental. Víctor, buenas noches. Recién le consultaban el tema de Portillo que ingresó hoy de titular reemplazando a Iturbe. Yo le quiero preguntar cómo terminó Iturbe y si todavía será necesario algunas fechas ir dosificándolo desde el aspecto físico, desde la cantidad de minutos. O él a esta altura ya podemos decir que está para jugar 90 minutos permanentemente. Bueno, Manuel está muy bien. Nosotros tomamos decisiones muchas veces para dar minutos de descanso y para modificar ciertas cuestiones que por ahí el rival toma cautela y podemos recambiar. Cualquier futbolista del primer equipo está en condiciones de jugar de titular. Y Juan Manuel, obviamente queríamos que esté un poco más fresco para el segundo tiempo y que no tenga el trajín del primero para poder aprovechar su velocidad. Esto es lo que decía anteriormente, esta plantilla nos da la posibilidad de jugar con nombre y con disposiciones tácticas y con características de jugadores, y eso debemos saber aprovecharlo. Pero cualquier jugador que está en la plantilla está listo para jugar. En una de sus respuestas señaló que usted viene conversando con todos los futbolistas y quiero hablar acerca de dos de ellos, Enzo Jiménez y Santiago Arzamendia, que en algún momento quizás fueron muy criticados por la hinchada, también por algún rendimiento bajo que hayan tenido, y justamente le quiero consultar, ¿qué fue lo que habló con ellos? Porque en estos dos partidos, ante Triniense y hoy ante Ameliano, se lo ve a ellos mucho más entero y mostrando un mejor nivel. Están convencidos de su capacidad. A mi criterio son muy buenos futbolistas y hoy lograron la convicción de que pueden serlo.